Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás Inglés, soy hermano de José Gabriel, un chico que está en CEON, y os voy a acompañar a lo largo de este encuentro entre hermanos que está previsto que finalice sobre las 8 de la tarde, ¿vale? Muchas gracias a todos, a los hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, por conectarse hoy. Y nada, y quería comentaros que esta actividad nace de una propuesta de la Comisión de Hermanos y Hermanas de Plena Inclusión Región de Murcia, con temas que pensábamos que nos interesaban y de los que queremos disponer de más información, ¿vale? El pasado 24 de septiembre se celebró el primer encuentro entre hermanos que trató de la modificación de la capacidad jurídica, y el encuentro de hoy trataremos sobre la herencia y testamento, ¿vale? Antes de comenzar, María Ángeles nos va a comentar algunas cuestiones técnicas y nada, y damos paso, ¿vale? María Ángeles, adelante. Venga, pues gracias a todos por estar aquí. Ahora mismo somos, os digo, 31 personas conectadas y os comento algunas cosillas. Veréis que cuando habéis entrado directamente os sale el micrófono silenciado. Os rogamos que lo mantengáis silenciado para poder escuchar bien a las personas que van a intervenir. Luego habrá al final un turno de preguntas, con lo cual será el momento que podéis activarlo y poder preguntar, o bien existe otra opción que es que preguntéis a través del chat. Yo iré recogiendo todas esas preguntas y luego se las trasladaré a José Fulgencio, pero yo creo que también tendréis la oportunidad de hacerlo de viva voz. Informaros también que esta charla se está grabando. Las personas que no queráis aparecer, os rogamos que apaguéis vuestra cámara, porque no tenemos otra manera de garantizar que vuestra imagen no salga. Por lo tanto, os informamos de esto. Y luego, si queréis estar más cómodos a la hora de estar viendo esta charla, os sugerimos que pongáis vista del hablante y así veréis en todo momento la persona que está hablando, porque si no salen muchas pantallitas en vista galería y es más complicado saber quién está hablando. Por mi parte ya está, Tomás. Vale, pues bueno, una vez aclarados los temas de estos técnicos, para darnos la bienvenida, os presento a Rosario Martínez, que es la presidenta de CEON. Adelante, hola, Rosario. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al segundo encuentro de Hermanos 2020. Soy Rosario Martínez, presidenta de la Asociación CEON, que es miembro de Plena Inclusión Región de Murcia. Como muchos sabréis, los encuentros entre hermanos eran encuentros anuales y en ellos se realizaban formaciones y se tejían relaciones entre familias para comprender muchos temas que afectaban a vuestros hermanos con discapacidad intelectual. Tras la pandemia, estos encuentros ya no se pueden realizar de la misma manera y Plena Inclusión Región de Murcia ha optado por hacer una serie de encuentros telemáticos en los que podáis solucionar dudas sobre temas técnicos que afecten a vuestros hermanos. También se pretende con estos encuentros que os conozcáis entre vosotros, que compartáis experiencias, dudas y temores y que veáis que tenéis el apoyo de vuestras asociaciones, de vuestra Federación Plena Inclusión Región de Murcia y del resto de familias. Quiero deciros que somos conscientes de la importancia que tenéis los hermanos en el movimiento asociativo, porque sois los que tenéis que mantener vivo este movimiento si queréis que las asociaciones permanezcan cuando los padres nos retiremos, porque sois el futuro de las asociaciones. Hoy abordaremos el tema de las herencias y los testamentos, un tema complicado de por sí y mucho más cuando se trata de una persona con discapacidad intelectual. Para tratar este tema, hoy nos acompaña José Fulgencio Angosto Sáez, que es decano del Centro Universitario ISEN de la Universidad de Murcia en Cartagena, profesor de Derecho Civil y autor del libro El Ius Edificandi y el Derecho de Propiedad sobre el Suelo Urbano. Además, se presenta este segundo encuentro, bueno, ya habéis visto a Tomás Inglés, que es el hermano de una persona con discapacidad de la Asociación CEON. Yo voy a pediros que me perdonéis, pero me tengo que marchar porque no sé si está oyendo los golpes que está dando mi hijo y tengo que atenderlo. Voy a seguir el encuentro, desde luego, de forma en cuanto me envíe la grabación, porque el tema me interesa muchísimo. Y ahora os dejo con la ponencia de José Fulgencio Angosto Sáez. Muchas gracias. Hasta luego. Rosario, muchas gracias por conectarte. Venga, hasta luego. Gracias.
Bueno, yo quería decir, antes de que empiece José Fulgencio, que Rosario ha dicho dos cositas solo de José Fulgencio. Es increíble el currículum que tiene. Con respecto a su formación, quiero decir dos cositas más y ya le damos paso. Con respecto a su formación académica, licenciado de Derecho en la Universidad de Murcia, doctor en Derecho acto cum laude, premio extraordinario de doctorado del curso 1996-97 de la Universidad de Murcia y actualmente es profesor titular de la universidad en el Departamento de Derecho Civil, en la Facultad de Derecho de Murcia, miembro del claustro de la Universidad de Murcia del 2002, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia del 2006, director del Colegio Mayor Universitario Azarbe de 2009, decano de ISEN, Centro Universitario de Cartagena, facultad adscrita a la Universidad de Murcia y donde imparte diversos grados y máster desde el 2013. También destacar su faceta investigadora y de participación en proyectos relacionados con menores, con mayores y discapacidad, que son muchos, pero por destacar dos cositas. Derecho a la persona y de la familia, fue docente de la Facultad de Trabajo Social y de ahí su participación en dos proyectos de investigación con esta materia y el máster de mediación familiar de ese centro, dirigiendo muchos trabajos, fin de grado y fin de máster sobre custodia compartida, registro civil y protección de menores e incapacitados. En esta línea investiga en la actualidad, dada la pronta modificación de todo el sistema de capacidad de obrar y protección de menores y de incapaces que deriva en la Convención de Nueva York de 2006 y de la que ya anunciada reforma del Código Civil en esta materia para su adaptación a la misma. No, parece que estoy diciendo mucho, pero es poco para lo que tiene este señor. Quiero decir con ello que es un enorme placer que esté con nosotros, que muchas gracias y que vamos a disfrutar de su intervención. ¿Vale? Entonces, José Fulgencio, le doy paso y nada, esperamos sus palabras. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. No es tanto currículum. En la universidad es que tenemos mucho currículum porque nos dedicamos a eso, a hacer currículum. Pero es verdad que una de las cosas que me siento más orgulloso es que yo soy profesor de la primera promoción de trabajo social. O sea, cuando se creó trabajo social, yo fui uno de los 7 magníficos, de los 7 profesores que dieron el primer año. Y ya han pasado ya, pues, 30 ya, creo que han pasado ya, desde entonces. 29 han pasado. O sea que, y efectivamente, el dar clase en trabajo social imprime carácter. O sea, dentro del derecho, mi tesis doctoral, como ha dicho la presidenta, no tiene nada que ver con los menores, ni con los discapacitados, ni nada, porque es de propiedad, de derecho de propiedad, que es mi otra gran faceta investigadora, pero estar en trabajo social te hace ver las cosas de forma distinta y desde entonces este ámbito me gustó muchísimo y ahora con la oportunidad que da la reforma, que va a cambiar el Código Civil de cabo a rabo, lo va a cambiar entero en esta materia, pues no solamente es que estoy en el proyecto de investigación que vamos a tratar este tema, sino que ya tengo asignado que yo me voy a encargar de estudiar todo lo referente al defensor judicial. Figura que con la nueva reforma, si se aprueba la ley como está previsto, el proyecto, pues va a tener un valor muy relevante, ¿no? Entonces me va a obligar a trabajar mucho en esa materia, a ver cómo funciona. Yo me he permitido hacer, porque creo que es mucho más útil que verme a mí, me he permitido hacer un PowerPoint para exponer este tema. Y lo que voy a hacer ahora mismo es, si no falla la técnica, que creo que no, es compartir la pantalla con el PowerPoint. Bueno, no sé si se ve bien, creo que sí, ¿no? ¿Se ve ya? Se ve perfectamente. Venga, pues. El tema del encuentro es herencias, testamento y discapacidad, pero el encuentro se llama Entre Hermanos y eso yo creo que va a ser muy importante a la hora de tratar esta conferencia. Herencias y testamentos, si hablamos de herencia y testamento en general, pues tendríamos que explicar todo. Tenemos que explicar la herencia y eso se explica en Derecho Civil en una asignatura de pues aproximadamente en 4 meses. O sea, 4 meses para explicar eso. No vamos a hacer eso, evidentemente. Nos vamos a referir, como está clarísimo, a la herencia y testamentos en relación con el nombre del encuentro. Encuentro de hermanos, hermanas, cuñados y cuñadas de personas con discapacidad intelectual. Y por eso vamos a ver en esta situación lo que tenemos que decir, lo que podemos hablar de herencias y testamentos. Con el sistema actual de Código Civil, pues sabemos que la forma de protección
los padres tienen una función fundamental en la protección de los hijos menores y también en los hijos, tanto mayores como menores, que tienen una discapacidad intelectual o otro tipo, pero estamos aquí en un ámbito donde es intelectual, mucho más. Y es lo que hacen los padres a través de la institución de la patria potestad, pues es prestarle apoyo, protegerlos e incluso representándolos, dependiendo también del grado de discapacidad y para atender las necesidades del hijo. Por tanto, nosotros lo que vamos a ver en esta ponencia, en esta charla, es ver qué posibilidades, qué medidas prevé el derecho para que los padres puedan preparar el futuro de esas personas con discapacidad, que dada la normalidad de la vida, porque la vida es así, pues el hijo normalmente sobrevivirá a los padres y tienen que preparar la situación para cuando ellos no estén presentes. Ya he dicho antes, cuando hemos empezado un poco antes de este encuentro con los organizadores del mismo, me ha dicho que es la primera vez que veo un encuentro de este tipo donde está orientado a los hermanos y no a los padres, con lo cual eso me ha hecho cambiar casi toda la visión, la perspectiva desde la que exponer esto. Es totalmente diferente, porque eso significa un interés y por parte de los familiares, de los hermanos, que van a tener un papel relevante, evidentemente, en ese futuro de su hermano o cuñado o cuñada, hermana con discapacidad, y van a tener un papel relevante y, bueno, pues eso hace que muchas medidas del código que están previstas con una función, pues a lo mejor aquí no hay que utilizarlas, porque ya se supone que si estáis interesados en esto a estas alturas, pues cuando llegue el momento en que os hagáis mucho más falta a vuestros hermanos o hermanas, pues vais a estar también ahí. Como hemos dicho, como veríais ya también en la sesión anterior, en el encuentro anterior, con mi querido amigo Rafael Piñana, me conozco muchos años, pues la situación actual que prevé el Código Civil, digo actual porque esto va a cambiar, es que la persona con discapacidad, pues normalmente para la mejor forma de protegerlo es representándolo o complementando su capacidad. Cuando viven los padres, a través de los padres, si es menor, patria potestad, cuando adquiere mayoría de edad, pues se hace la prórroga de la patria potestad o la rehabilitación de la patria potestad. Y cuando ya no están los padres o no pueden hacerlo, por las razones que sean, porque están impedidos, pues se nombra un tutor o un curador, según ya digo, el grado de discapacidad que les protege. Esto con carácter general, porque en muchas ocasiones no existe esa representación o ese grado, no hay una modificación de la capacidad judicialmente. Pero bueno, en principio el sistema actual parte de que lo normal sería eso, parte de lo normal sería eso. Bien. Sin embargo, a partir de 2003, y es importante que se diga antes de 2003, a partir de 2003, porque es previo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York, de 2006, nuestra legislación, nuestro derecho empieza ya a, por primera vez, tener presente a las personas con discapacidad con una visión que empieza a ser diferente. Una visión que empieza a ser diferente. Como yo comentaba antes, llevo 30 años casi dando clase, con lo cual a veces pues yo estudié el Código Civil con unas expresiones que escucharlas ahora, la he dicho antes, no la voy a repetir, algunas expresiones que dan miedo, ¿no? Porque son despectivas y demás, pero claro, cada norma tiene que verla de perspectiva también del tiempo en que estaba, ¿no? Pero a partir de 2003 cambia sensiblemente la visión de la discapacidad, pivotando más sobre la idea de apoyo que es sobre la idea de asumir una representación y un poder absoluto sobre la persona que tiene esa discapacidad. Es verdad que no lo logra, es verdad que nuestra legislación no está adaptada a la Convención de Nueva York, aunque es verdad que los jueces sí que con lo que tenemos han ido bajando las tutelas y han ido aumentando las curatelas, donde no se representa, sino que se ayuda, pero es verdad que nuestra legislación no está actualmente adaptada. También es verdad que ahora mismo en las Cortes Generales hay un proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en ejercicio de su capacidad jurídica. Una reforma que yo tenía noticias, y ya tenía noticias muy cercanas al poder de allí de Madrid, o sea, tengo noticias muy cercanas, de que su intención es que estuviera aprobada esa ley para el día 3 de diciembre de este año, que es el día que se celebra el Día Mundial de la Discapacidad.
Yo permitidme que dude mucho que para el día 3 de diciembre estén aprobadas, porque se ha paralizado el procedimiento de enmiendas. Y además yo creo que tampoco, ya que hemos esperado tanto tiempo, aunque yo no voy a entrar a estudiar esta ley ahora, pero yo creo que habría que, no pasa nada por esperar unos meses y algunas cosas que hay, algunos detalles que hay, que yo he visto el proyecto, yo creo que sería bueno modificarlos y cambiarlos porque no quedan claras algunas cosas. Y aquí lo importante es que quede casi todo claro, ¿eh? Y bueno, pues ya digo, hay una esperanza de que el sistema va a cambiar, ¿no? Un sistema como el actual, donde para ayudar a una persona con discapacidad hay que acudir al juez y demandarlo como si fuera, yo qué sé, ¿no?, una persona que comete ilicitudes, pues no tiene sentido. Eso afortunadamente va a cambiar. Yo sí advierto una cosa, esta charla no puede estar dedicada al nuevo proyecto de ley y a lo que está vigente, porque sería imposible en el tiempo que tengo para hacerlo. Yo voy a basarme sobre lo que hay. Es verdad que en materia de herencia, como ya se dieron pasos a partir de 2003, los cambios no van a ser sustanciales. En lo que es la herencia, si van a ser sustanciales, porque como van a desaparecer las tutelas y se va a buscar otras fórmulas distintas, pues sí que va a hacer que muchas cosas que ahora solamente se pueden hacer si uno tiene una sentencia de incapacitación, en el futuro se puede hacer simplemente porque tiene una discapacidad, sin necesidad de hacer ninguna intervención judicial. O sea, quiero decir que va a mejorar la situación, pero que lo que es la herencia en sí, las posibilidades van a ser prácticamente las mismas, o aunque mejore un poquito la situación. Bien, por tanto, vamos a ver la visión de las herencias y los testamentos desde la perspectiva de la ley que está vigente, de lo que está vigente actualmente. En primer lugar, quiero decir que la protección de la persona con discapacidad, pongo mental, perdón por lo de mental, porque hay que poner, como me han dicho, intelectual, a través de la herencia. Eso es una de las cosas que he dicho antes, que el lenguaje cuesta muchas veces sacárselo de la cabeza. Digo que de la discapacidad intelectual, el derecho prevé distintas formas de abordar el problema. Y no todas ellas pasan por el testamento. No todas ellas pasan por el testamento. En derecho se dice que hay dos tipos de actos, los actos intervivos y los actos mortis causa. Los actos intervivos son aquellos que se hacen estando vivas las personas. Y para solucionar las cosas, a lo mejor para después de la muerte, pero estando vivas las personas. Y después los actos mortis causa son aquellos que se hacen para que se apliquen una vez que han fallecido. Pues a través de actos intervivos hay fórmulas de apoyar a una persona con discapacidad intelectual o incluso sensorial, si también es elevada, y que no hace falta ir al testamento. Pues, por ejemplo, y pongo algunos ejemplos, se puede constituir una renta vitalicia, un derecho vitalicio. Los padres que tienen una vivienda o que tienen unos inmuebles pueden pactar con una sociedad o con un banco, pues que hay que, a cambio de la titularidad de un bien, pues se le dé una renta vitalicia para su hijo en el futuro, a partir de que ellos mueran, tenga una renta vitalicia todos los meses, una cantidad de dinero que se le paga todos los meses a cambio de esa titularidad. O también se puede hacer donaciones. Yo a determinada persona, sea familiares o no sean familiares, le hago una donación importante y a cambio ellos asumen la obligación de cuidar del hijo en el futuro cuando falten los padres, o incluso actualmente empezar a cuidar ya del hijo. Bueno, pues eso se puede hacer. O también se pueden constituir seguros o fondos de pensiones, o aquello que apareció en el 2003 y que ha tenido un éxito relativo, que es constituir un patrimonio protegido en favor de la persona con discapacidad. Entonces, todas esas posibilidades no hace falta hacer asentamientos, se pueden hacer ahora. Es verdad que, como todo, el problema de eso es que hay que hacerlo muy bien hecho, porque no vaya a ser que uno dé la donación y después no se cumpla y al final el hijo esté desprotegido. Quiero decir que entonces hay que hacerlo muy bien hecho y por eso es importante en estos casos acudir a especialistas, que pueden ser abogados, pero en el caso de testamento pues también puede ser el notario, que para eso está el notario, para también apoyar. Ya digo, esa posibilidad está. Se pueden hacer contratos, se pueden hacer pactos, incluso pactos en la familia, que se hacen intervivos en este momento para prever el futuro. Pero nuestra charla no va sobre eso, nuestra charla va sobre la otra posibilidad, que es hacer actos multicausa, es decir, hacer testamentos con disposiciones concretas que van a regular ese futuro de ese hijo para cuando los padres no estén presentes. O estando presentes no puedan asumir la carga que supone para ellos. Bien, pues nos vamos a centrar exclusivamente en la herencia.
para poder explicar qué se puede hacer, que ya adelanto, que tampoco nos podemos desarrollar extensamente qué es lo que se puede hacer, porque el derecho permite muchísimas cosas, ¿eh? Y lo que se puede hacer en cada caso, habrá que verlo en cada caso concreto, de acuerdo con las circunstancias personales de cada discapacitado y de cada persona con discapacidad y de cada familiar o de cada composición de la familia. No es lo mismo que sea hijo único que tenga hermanos, evidentemente no es lo mismo. Porque si es hijo único, habrá que buscar a otra persona de confianza, un familiar cercano, otra persona de confianza, o habrá que buscar una institución que pueda hacerlo, en la que uno confíe, una fundación, una asociación, una entidad. Pero desde luego, por eso digo que no es lo mismo y habrá que ver cada caso concreto qué es lo que conviene. Y claro, no es lo mismo si es un hermano, que es un hijo también de esos padres en los que confían, no es lo mismo a la hora de hacer el testamento porque se fían de su hijo y saben que lo va a hacer bien, que si es un familiar un poco más lejano donde tienen dudas y si lo va a hacer también. Y entonces, pues a lo mejor hay que ponerle más medidas de control que a un hijo, que a un hermano del discapacitado, evidentemente. Entonces, por eso digo que habrá que ver caso por caso. Pero sí que es interesante y que para entender esas posibles medidas que veremos al final y que seguro que sean las que me van a preguntar ustedes cuando tengan la ocasión de preguntarme al final, pues antes sí que hay que decir algunas cosas generales sobre cómo funciona la herencia en nuestro sistema, en nuestro país. Doy por hecho que voy a explicar la herencia en el Código Civil, porque no sabéis perfectamente que en nuestro país, en derecho civil, existen distintos derechos civiles, pues está el catalán, está el navarro, está el vasco, está el gallego, está el aragonés, está el balear y creo que me dejo solamente el fuero del bailío, que no es para este caso de testamento, que es para el matrimonio, que se aplica en 7 o 8 villas de ciudades, pueblos de Extremadura. Bueno, pues nosotros vamos a aplicar, estamos en Murcia, nuestro Código Civil es el que se aplica, no tenemos derecho civil propio en esta materia, sino que se aplica el Código Civil, el derecho común que se llama, y vamos a estudiar el sistema aquí. Y la sucesión hereditaria no es ni más ni menos que el proceso por el cual los herederos adquieren el patrimonio de un fallecido. En nuestro caso concreto, pues los hijos se convierten a través de la herencia en sucesores de sus padres. Fundamentalmente, y ahora hablaremos eso después, ahora cuando hablemos del testamento, fundamentalmente en los aspectos económicos. En los aspectos económicos patrimoniales. Y de hecho, si no hacemos testamento, la ley lo único que regula es el aspecto económico, no regula el aspecto personal. Precisamente por eso voy a recomendar que se haga testamento, porque en la protección del hijo, de la persona con discapacidad, el hijo con discapacidad, no basta solamente con la parte patrimonial, que es muy importante, sino también la parte personal. Entonces, por eso es interesante el testamento. Ya veremos que la ley, si no, no va a regular. La parte personal no la va a regular, ¿no? La regula por otra vía, de la tutela y demás, pero no la regula de cara a que los padres intervengan en esa formación. Bien. En nuestro derecho hay dos tipos de sucesión hereditaria. Hay más, pero los otros son minoritarios. La contractual es minoritaria y está casi prohibida. Pero básicamente hay dos. La sucesión voluntaria testada, con testamento, o la sucesión legal intestada, o ab intestatum en latín, sin testamento. O sea, la aceptada es en virtud de un acto unilateral del causante, del padre o de la madre. Ya diremos después que no se puede hacer un testamento conjunto, no se puede hacer en nuestro sistema, no se puede hacer. Tiene que ser, el padre tiene que hacer uno y la madre tiene que hacer otro. Llamado testamento. Y la sucesión legal intestada o intestato, que es que la ley prevé cómo se tiene lugar la herencia cuando no hay testamento, o cuando el testamento que hay es nulo, o cuando el testamento que hay no regula todos los bienes que se pueden heredar, si hay cosas que se dejan sin heredar, es insuficiente para regular la herencia. Bueno, pues, es decir, nuestro derecho dice, la forma normal es con un testamento, pero si no hay testamento, por si acaso hay un plan B. Nosotros tenemos una ley que dice cómo se reparten los bienes. En ambos casos, tanto la sucesión testada como la sucesión legal o intestada, porque no hay testamento, en ambos casos, los hijos con discapacidad tienen garantizada una parte de la herencia. O sea, los hijos, por el hecho de ser hijos, ya son personas que tienen garantizadas una parte de la herencia. Lo que pasa es que si no hay testamento, la parte que tendrán garantizada será exactamente igual que la de sus hermanos. O sea, no vamos a poder hacer un trato de favor que contemple esa necesidad mayor, si es que existe, que normalmente sí existe, de la persona del hijo con discapacidad. Como no hemos hecho testamento,
la ley dirá, ¿cuántos hijos son? 3. Pues la herencia se divide entre 3. Uno para cada uno. Y por supuesto, si el hijo tiene problemas de discapacidad, si necesita ayuda, si hay que nombrarle un tutor, si hay que nombrarle un curador y demás, pues ya se hará después. Y los padres no tienen nada que decir, porque como no ha hecho testamento, el juez decidirá siguiendo el Código Civil, la lista del Código Civil. Que es verdad que contempla a los hermanos entre ellos, pero bueno, pero no. Como veremos, es muy importante que los padres puedan decir qué opinar. No solamente quién consideran que es la persona idónea para ser tutor, o las personas, porque se permite que sean varios, sino también en muchas ocasiones lo importante es que diga, y que no sea fulanito, porque ese sí que lo va a hacer bien. Y eso lo puede hacer un testamento. Si no hay testamento, el juez no lo va a saber. Por mucho que haga pruebas y demás, a lo mejor se puede enterar, pero cuando hagan las pruebas y cuando haga las entrevistas, su servicio de apoyo en el juzgado y demás, pues ya sabéis que en los juzgados, y especialmente los de familia, pues hay tanto trabajo que a lo mejor no se dedica todo el tiempo que hace falta a investigar. Y a veces a lo mejor se puede cometer un error, porque los jueces, por mucho que eso, no pueden ser dioses, no pueden saber lo que no se les ha dicho y no han podido averiguar. Por tanto, la idea es que aunque no haya testamento, los hijos van a recibir su parte de la herencia, que va a ser en partes iguales con sus hermanos. Y si nada más que son hijos únicos, van a recibir la totalidad de la herencia. Pero también es verdad que esa herencia sin testamento no va a tener en cuenta la discapacidad. No va a tener en cuenta que a lo mejor a ese hijo hay que protegerlo más y hay que darle un poco más. O mucho más, ya veremos. Bien. Por eso yo abogo, y cualquier persona que sepa derecho, pues tiene que abogar porque la sucesión sea testada. En todos los casos, ¿eh? Bueno, en todos los casos. Si hay una persona que no tiene patrimonio ninguno, y aunque tenga hijos y demás, y no tiene nada que dar en herencia, pues a lo mejor no tiene sentido que lo haga. Pero en este caso, desde luego, sí. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones por las que se recomienda la sucesión testada? En primer lugar, porque lo que he dicho antes, la sucesión intestada, la que prevé el Código Civil a falta de testamento o de testamento nulo, solo se refiere a aspectos económicos. Y sin embargo aquí, pues yo creo que son muy importantes también que sepa la opinión de los padres cuando son aspectos de carácter personal. En segundo lugar, porque se simplifican enormemente los trámites para heredar tras la muerte del testador. Si no hay testamento, no se sabe cuál es la voluntad del causante. Habrá que acudir a la ley. Y habrá que hacer una serie de procedimientos para empezar a determinar quién son los herederos, quién no son los herederos, etcétera, etcétera, que por supuesto que están regulados en la ley y están regulados concretamente ahora en la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015. Por supuesto que están regulados. Pero si hay un testamento es mucho más sencillo. Leemos el testamento, el notario se acude al notario, el notario lee el testamento y ve quiénes son los herederos. Y si alguno que tenía que serlo no ha sido nombrado o ha sido olvidado, lo que se llama preterido, pues ya impugnará el testamento. Bueno, pues vale. Pero por lo pronto se reparten los bienes y se sabe quiénes son los herederos. En tercer lugar, porque ya hemos dicho que mediante el testamento se permite mejorar los aspectos económicos en favor de la persona con discapacidad, porque es vulnerable y tiene sentido. Y lo que hace la ley es permitir y justificar un trato de favor a la persona con discapacidad. Y eso a partir de 2003 es muy notorio, porque a partir de 2003, la ley, ya digo, que es antes de la Convención de Nueva York, prevé una serie de posibilidades que antes no existían. Por ejemplo, pues que no tengan de forma inmediata la legítima que tienen derecho los otros hijos, que no tengan la legítima de sus padres, sino que tengan que diferirla en el tiempo a través de una sustitución. Pues ya lo veremos ahora después. En cuarto lugar, porque permite establecer medidas de carácter personal. Y además también que protejan a cuarto y quinto, y que protejan también a la persona con discapacidad frente a las acciones de terceras personas o incluso, ya sé que en este foro no tiene sentido, pero yo tengo que decirlo, incluso a familiares que actúen de mala fe o que intenten abusar, porque eso ocurre. Quiero decir, hay familiares que intentan abusar. Y si la persona con discapacidad tiene su capacidad judicial modificada judicialmente, es más difícil que se le pueda engañar, porque como eso consta en el registro civil, cuando llegue el momento, el juez, el Ministerio Fiscal o el notario en un momento determinado, como tienen conocimiento de eso, porque figura en el registro civil, pues van a intentar averiguar si efectivamente tiene protección o no. Van a intentar, incluso prevé la ley,
que sea el fiscal el que intervenga en defensa de él, si no tiene abogado y si no tiene nada, pues que intervenga para comprobarlo. Ya os digo que eso lo hacen los fiscales. Cuando hay pleitos con personas con discapacidad, también cuando hay pleitos con menores, donde hay menores por medio, pues aparece el fiscal normalmente en el pleito y pregunta, ¿lleva abogado el menor? ¿Lleva abogado la persona con discapacidad? Porque si no lleva abogado me quedo yo, quiero decir, a defender su interés. Pues esa es la función del Ministerio Fiscal en el ámbito del derecho civil. El derecho penal ya sabemos que tiene otras funciones, pero el derecho civil es proteger a las personas que tienen más vulnerables y que tienen más necesidad. Pero claro, si tiene una discapacidad, no está incapacitado judicialmente, no está limitada judicialmente la capacidad, modificada judicialmente la capacidad, y el fiscal no lo sabe, pues no puede intervenir, no lo sabe. Piensa que hay 3 hijos y que los hijos tienen igual situación y que ya se defenderán ellos, ¿no? Pues por eso también es interesante, aunque ya digo, no inicia nadie un procedimiento ahora mismo de modificación de la capacidad, porque con la ley nueva no va a hacer falta, va a ser mucho mejor y mucho más sencillo, no lo sé, porque ya veremos cómo se queda terminado, pero bueno, por lo menos mucho menos dramático para unos padres que tengan que demandar a un hijo para ayudarle. Eso es lo que prevé la ley, ya digo, es sangrante. Bien, en definitiva, los padres, si utilizan el testamento, van a poder establecer las medidas que regulen el futuro de sus hijos con discapacidad y además las van a adaptar a las circunstancias y al tipo y grado de discapacidad que tienen, a la familia que tienen, a quién pueden ser los tutores, a saber con qué hermanos se lleva mejor y con cuál hermano se lleva peor, qué hermanos lo van a hacer mejor que lo van a hacer otros. Bueno, por tanto, el testamento es la solución o es una de las soluciones para prever el futuro. Y ya os digo también que el testamento no puede surgir de... Sí, hay que saber derecho para hacerlo bien. O sea, hace falta, es muy técnico, utilizar esto es muy técnico. Porque uno puede tener ideas de las cosas, de cómo solucionar los problemas, pero como no es jurista muchas veces no se representan los problemas. Yo digo, sí, yo quiero que fulanito se ocupe y haga esto. Ahora después veremos un ejemplo que he sacado de internet, que aunque es para menores, en este caso, no siempre lo que es para menores, que esos son otros fallos que tiene nuestro derecho, que trata a las personas con discapacidad como si fueran menores, y muchas veces no es así. Pero en este apartado que voy a decir ahora, a esos efectos sí que vale exactamente igual. Pero en muchas ocasiones, digo, no es lo mismo, los trata iguales y no son lo mismo, evidentemente. Porque el grado de discapacidad no es tan alto que necesite la ayuda que pueda necesitar un menor, muy pequeño. O sea que, bueno, pues ya después veremos algún caso de qué puede prever en el testamento los padres, ¿no? Pero digo, hace falta, hay que hacerlo de forma muy técnica. No solamente tiene que poner las medidas, sino también que esas medidas después se vayan a cumplir, porque ¿de qué me sirve que yo ponga las medidas si después la persona que se le encomienda el cuidado de mi hijo se las va a saltar y no va a pasar nada? Y al final mi hijo va a quedar desprotegido. Pues hay que buscar fórmulas. El ejemplo que he puesto antes de una renta vitalicia. No, yo le doy al banco, lo que se llama una hipoteca inversa, algo parecido, yo le doy al banco la propiedad de un inmueble para que lo pueda vender y demás, y a cambio una renta vitalicia a favor de mi hijo, tal y cual. Bueno, y si después el banco quiebra o si después el banco no se ocupa o la asociación, la fundación a la que lo haga no lo hace, ¿qué pasa? Pues a lo mejor lo que hay que incorporar a esa propiedad que le cedo a esa asociación, a esa fundación o a ese banco, a lo mejor hay que incorporar también que ese bien quede hipotecado. De forma que si el banco no cumple, los que representen a esa persona con discapacidad podrán ejecutar la hipoteca, vender la vivienda que es del banco, de esa asociación, y cobrarse con ello para que la persona con discapacidad pueda seguir siendo protegida con el dinero de esa venta. O sea, todo eso, no es solamente que poner medidas, hay que prever también que esas medidas no funcionen y cómo se garantiza que esa medida va a funcionar. Y eso es lo que tienen que hacer los profesionales. Por supuesto que si es un testamento, el notario lo puede hacer muy bien, y por supuesto si no tiene un abogado, pues si por supuesto las asociaciones tienen abogados también que los ayudan, pues mucho mejor, mucho mejor. Bien, ¿qué es el testamento? Ya estamos hablando en general, para todos los casos de testamento, no solamente cuando hay personas con discapacidad, pero sí que es importante porque algunas cosas hay que saber. Antes he dicho, no se puede hacer un testamento conjunto del padre y la madre, pues no, porque está prohibido. El testamento es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o parte de ellos. Por tanto, el Código Civil, cuando habla del testamento, está pensando en repartir bienes, está pensando en carácter económico. Y por eso es muy criticado este artículo. Porque el testamento, aparte
de cuestiones económicas, también puede tratar cuestiones de índole personal, o como veremos ahora ejemplos de otro tipo que no tienen ningún carácter económico. Muy rápido, porque ya digo, no podemos pararnos en todo, pero las características del testamento, en primer lugar, es que es unilateral. Eso quiere decir que lo hace una persona y no tiene por qué comunicárselo a nadie. Bueno, el notario sí lo hace notarial, pero no tiene por qué comunicárselo a nadie. No depende, no tiene que consultar con los hijos si le parece bien o si le parece mal. Otra cosa es que lo haga, pero no está obligado. No tiene por qué ser aceptados en ese momento. Él lo hace y ya está. Si es notarial, va al notario, lo hace y ahí se queda. Si quiere comunicar a los hijos que lo ha hecho, bien. Si quiere enseñar a los hijos, bien. Si no quiere enseñárselo, pues no lo haga. En segundo lugar, es unipersonal. Y eso es lo que decía antes. No cabe un testamento del padre y de la madre conjuntamente para nombrar. Los testamentos tienen que ser unipersonales. Está prohibido el testamento mancomunado. Eso en otros derechos civiles sí se permite. Es el típico testamento entre los cónyuges. Yo te doy un heredero a ti y tú me nombras el heredero a mí en el testamento. Y lo hacen a la vez, para no engañarse ninguno al otro. Eso en nuestro derecho civil actualmente en el Código Civil no se permite. Por tanto, los padres que quieran ayudar a su hijo y determinar su futuro, pues es conveniente que hagan los dos testamentos y si se ponen de acuerdo en las medidas, que pongan las mismas. Que aprovechen. Ya veréis ahora que el precio de un testamento es muy barato. O sea que eso no va a ser ninguna objeción, no va a haber ninguna objeción para hacer testamento. Ahora veremos que el precio es muy barato. Es personalísimo, su realización no se puede delegar en otra persona. Hay una excepción que veremos después para las personas de discapacidad y con los menores, que es lo que se llama la sustitución ejemplar. La veremos en lo último que vamos a ver de aquí. Es formal, solamente es válido el testamento si se siguen las normas previstas en la ley, si es alguno de los tipos y con las normas que están previstas en la ley. Si no, el testamento es nulo. Y ya os he dicho antes que si el testamento es nulo, automáticamente, si se muere el padre o la madre, entra lo que se llama sustitución intestada. Entra lo que prevé el Código Civil, la sustitución intestada, en la que se aplica, porque si el testamento es nulo no se puede aplicar el testamento. Es revocable. Quiere decir que en cualquier momento el que hace el testamento puede cambiarlo, por supuesto, antes de morirse, porque después de morirse difícilmente va a poder cambiar nada. Pero puede recambiarlo en cada momento. Y bueno, ¿cómo va a cambiar? Si se ha preocupado mucho de hacerlo, pues sí, porque a lo mejor resulta que yo he puesto que la persona idónea para que sea el testador, no estoy pensando que llamarse, imaginaos que es hijo único, es su primo, porque es una persona que se lleva muy bien con él y demás, y de pronto pues su primo pues se pelea, o de pronto su primo por desgracia tiene un accidente y se muere. Pues habrá que poder cambiar. O lo he pensado mejor, yo decidí que fuera así y yo creo que no está justificado y he decidido que esta medida no se ponga. O yo recomendaba que esta persona fuera, aunque tuviera la tutela a uno de sus hermanos, pero que siguiera asistiendo a un centro determinado donde se le trata muy bien, donde se le cuida muy bien, donde va desarrollando su personalidad muy bien, y ese centro pues me da cuenta que no, que últimamente no funciona bien y quiero cambiarlo. ¿No? Pues se puede revocar en cualquier momento. Se va otra vez al notario, se hace otro testamento, se cambia eso y ya está. Y por último, es mortis causa. Los efectos de testamento solo son para después de la muerte del testador. Mientras que está viva las personas que han hecho el testamento, no se aplica cuando se muere. ¿Quiénes pueden hacer testamento? Todos aquellos a los que la ley no se lo prohíbe expresamente. Yo he cambiado, porque como el Código Civil habla de las prohibiciones, yo lo he puesto en positivo. Para hacer testamento hay que tener 14 años, si es un testamento ante notario, abierto o cerrado, y si es hológrafo, si es hecho a mano y no se presenta al notario, que después voy a desaconsejar ese testamento, pues hace falta tener 18 años, no basta tener 14 años. Y después puede ocurrir que la persona esté incapacitada, es decir, que su capacidad esté modificada por una sentencia judicial. ¿Qué pasa en esos casos? Pues pueden pasar 3 casos distintos. Primera posibilidad, que el testamento haya dicho que efectivamente la discapacidad es de tal grado, de tal envergadura, que no va a poder hacer testamento la persona con discapacidad. Pues si lo dice la sentencia, que en su día con los técnicos, con los psicólogos, los trabajadores sociales, etcétera, con los médicos, los forenses, determinaron que una persona, su discapacidad es tan grave que no va a tener capacidad de saber y entender lo que es un testamento y hacerlo bien en su favor, pues no podrá testar. Y ahí está lo que llamamos la posibilidad de la sustitución ejemplar, que veremos al final. Puede ocurrir que la sentencia diga que sí, que no hace falta nombrar un tutor, que se nombra solamente un curador para determinados actos de mayor valor, que le ayuden a tomar decisiones y que perfectamente
puede testar, porque no es una discapacidad tan grave como para que no pueda hacerlo él. Y puede testar. Pues si lo dice que sí la sentencia, pues, y tiene más de 14 años, pues podrá testar, no hay problema ninguno. ¿Cuál es el problema? Pues lo que ocurre en el 90% de los casos, o en el 99% de los casos, que la sentencia no dice ni si sí ni si no, no dice nada sobre si puede hacer testamento o no. ¿Y entonces qué es lo que prevé el código? Pues que el notario, para autorizarlo, tiene que decir que a esa persona que quiere hacer testamento, lo examinen 2 facultativos. Y que en función de su informe, pues si considera los facultativos que está perfectamente capacitado para hacerlo, pues autorizará el testamento, y si no, pues no lo autorizará. Si el notario, sabiendo que está incapacitado, no llama a los facultativos para que lo examinen, pues el testamento es nulo. Aparte que el notario habrá cometido un error importante, pues el testamento será nulo. Tener en cuenta que es muy difícil que esto ocurra, porque cuando alguien se modifica su capacidad por sentencia, eso así figura en el registro civil, y por tanto se tiene acceso a eso, a esa información. Pero con independencia que esté o no esté incapacitado judicialmente, hay que decir que cualquier acto jurídico, tiene que tener, y bueno, esta es la expresión que utiliza el código, por tanto la utilizo, tiene que tener suficiente actitud mental el que lo realiza. Debe tener suficiente capacidad de saber y entender qué es lo que está haciendo. Y cuando el código prevé esto, y prevé que si no los actos que hacen son nulos o anulables, lo hace precisamente en defensa de la persona vulnerable. Quiero decir, que da igual, aunque no tenga la capacidad, no esté modificada su capacidad por medio de una sentencia judicial. Si la persona que realiza el testamento, en el momento de ir al testamento, tiene más de 14 años, no tiene ninguna sentencia que lo incapacite, pero el notario se da cuenta de que esa persona no está bien, y el notario para eso tiene cierta habilidad, porque su experiencia y su profesión, pues tendrá que buscar fórmulas para asegurarse de que si efectivamente sí está bien. Y pues tendrá que recurrir a lo mejor a los facultativos también. Y es más, si se hace el notario, porque no se da cuenta, se hace el testamento y después se prueba que cuando se hizo el testamento esa persona tenía una enfermedad intelectual, una enfermedad mental, lo que sea, una discapacidad que no estaba declarada, pero que era real y que afectaba a su voluntad, pues el testamento se podrá anular. ¿Por quién? Pues por aquellos que no les beneficien el testamento, está claro. Los que les beneficien el testamento no van a hacer eso, van a hacer los que le perjudiquen. Lo que hablábamos antes. Decía un profesor de un catedrático, un viejo catedrático, todavía vive, pero de aquí de Derecho, que el derecho de familia empieza cuando acaba la familia. La gente acude al derecho para regular la familia cuando hay problemas en la familia, porque cuando no hay problemas en la familia, ningún padre va a acudir al juez para preguntarle si puede hacer determinadas cosas en favor de su hijo. No, pues actúa con su legal saber y entender, quiere mucho a su hijo, actúa bien, el juez no se mete, y el juez solamente se mete cuando hay problemas, pero si no hay problemas no se aplica el derecho, se aplica el día a día. Y con las personas con discapacidad exactamente igual. Lo que pasa es que llega un momento en que los padres empiezan a ver que van envejeciendo ellos y que hay que prever el futuro. Pero si no hubiera que prever el futuro, pues las cosas pueden ir muy bien y no hace falta recurrir al derecho para nada. Aquí lo que estamos viendo precisamente es eso, cómo se prevé el futuro. Bien. No voy a leerlo entero, voy a decir en general lo que es y ya está. Los tipos de testamentos son 3. Bueno, hay más. Está también el testamento en peligro de muerte, el por epidemia, el militar, el marítimo, en país extranjero, pero los fundamentales son 3. El abierto, el cerrado y el holográfico. ¿Cuál recomiendo? El abierto. ¿En qué consiste el testamento abierto? Pues el testador se va al notario, le dice, señor notario, quiero hacer testamento. Y quiero beneficiar a mi hijo, incluso quiero que usted me dé consejo sobre cómo puedo beneficiar a mi hijo que tiene una discapacidad intelectual o sensorial, lo que sea. Bueno, pues el notario te ayudará. Si tú ya sabes qué es lo que quieres porque te has ido a enterarte ante un abogado o lo que sea, pues bueno, pues oye, pues vas al notario, yo quiero hacer esto tal, y el notario te dirá, pues sí. ¿Cuánto vale un testamento? Pero ¿qué hay que hacer? Ya no hace falta testigos. Los testigos desaparecieron. Solamente hace falta testigos en casos especiales como el peligro de muerte, el militar, el marítimo, pero no hace... O en aquellos casos que el notario no conozca a la persona, no puede identificarla y entonces haya testigos que puedan identificarla. Pero en principio no hace falta testigos. Uno va con el DNI y ya está. Y el precio de un testamento
38, 40, 50 euros, dependiendo del notario y de la complejidad del mismo, y muy raramente, si es muy complejo porque hay muchos bienes y demás, raramente supera los 80 euros, ¿no? Quiero decir que, porque uno de los factores que hay para cobrar es el número de páginas y efectivamente, pues si hay muchas cosas que te decir y demás, pues bueno, pues se eleva, pero vamos, es un precio, desde luego, muy asequible. El notario redacta el testamento según los deseos manifestados por el testador y el testamento se lo guarda el notario en su notaría, en su protocolo, que se llama, y da una copia al testador. Y también hace otra cosa que es muy importante y que es muy útil. Envía un escrito al Registro General de Actos de Última Voluntad, que está en Madrid, donde le dice, con fecha tal, tal, fulanito de tal, ha realizado testamento abierto en mi notaría, y aquí queda. No le mandan el testamento. En el Registro General de Actos de Última Voluntad no se envía el testamento se queda en la notaría. Pero sí se dice en qué notaría está, porque como ya veremos, bueno, lo digo ya, no lo voy a decir después, cuando una persona fallece, lo primero que hay que hacer es, no antes de 15 días, porque la ley no lo permite, tiene que haber pasado 15 días desde el fallecimiento, dirigirse al registro de actos de última voluntad para que te comunique si existe algún testamento de la persona fallecida. Y allí te dirán, pues sí, mira, pues existen 6. ¿Cómo que 6? Sí, sí. Esta persona todas las mañanas se levantaba hacia un testamento nuevo, yo qué sé. Y se iba cada día a un notario distinto, ¿no? Pues tiene 6. Hizo uno en 1980, hizo otro en el 90, hizo otro en el... Y la última semana ha hecho 4. Pues bueno, ya está, antes de morirse, pues vale. Bueno, pues uno sabe y dice que son 6 y en qué notaría están. Por supuesto, después el posible heredero, el que está llamado a la herencia, que puede estar llamado a la herencia, pues ya se moverá para ir a la notaría y saber cuál. La ley dice cuál es el que hay que aplicar. O si hay que aplicar varios, porque a lo mejor no son incompatibles. Ahí no vamos a entrar. Por tanto, el testamento abierto, que es el que se recomienda, uno va al notario, el notario redacta, el notario sabe lo que dice el testamento, si cree que está haciendo algo mal, que te va a perjudicar o va a perjudicar a la persona que quiere beneficiar, o si es ilegal lo que pides, porque a veces la gente pide cosas, no, yo a mi hijo fulanito, como me cae mal, no quiero que le dé nada, ¿no? Hay una causa de sedación. Le ha intentado atacar, le ha negado alimentos, pues entonces no puede heredarlo, le puede dar lo mínimo, pero no puede heredar, porque nuestro derecho dice que no se puede heredar si no hay una causa prevista en el Código Civil. El notario, por tanto, te ayuda. Y además, lo más importante, consta en el Registro General de Actos de Última Voluntad que se ha hecho ese testamento. Segunda posibilidad, el cerrado. Pues es lo mismo, pero con una diferencia, que el testador ya se lleva el testamento hecho. Y en un sobre cerrado. El notario no lo ve. El notario no puede ayudarte. El notario lo que sí hace es mandar, guardarlo, le pone un sello y demás, unas firmas que hay que hacer y demás, lo guarda y dice y manda una nota al Registro General de Actos de Última Voluntad que fulanito hizo un testamento cerrado, que no sabe lo que dice, que está ahí. Bueno, pues este ¿cuándo se utiliza? Pues se utiliza cuando el testamento te lo ha hecho un abogado y no hace falta que lo sepa el notario. Bueno, pues si te lo ha hecho un abogado y sabe bien, pues ya está. ¿Cuánto cuesta? Pues unos 50 euros. Tampoco es muy importante. Y por último, el autógrafo es el que hace uno de su puño y letra, no tiene que llevarlo al notario, es gratuito porque no tiene que llevarlo al notario, hay unos requisitos de cómo tiene que hacerlo, firmarlo, etcétera, etcétera, pero no es recomendable por una razón muy sencilla, porque para que ese testamento se pueda aplicar, hace falta que los 5 años después de su muerte se lleve al juez, para que el juez lo envíe al notario para que lo protocolice y se ponga en funcionamiento. Y puede ocurrir que nadie sepa que existe porque está tan guardado que nadie lo descubre, que si lo descubre después de 5 años, con lo cual no ha conseguido nada con el testamento, o que alguien lo abra antes de tiempo, y no le convenga el testamento y en vez de mandar a llevarlo al juez a un familiar que dice, pues a mí me perjudica el testamento y lo rompa, por ejemplo. Aparte de que nadie te va a ayudar a hacerlo. Nadie te va a ayudar a redactarlo. Puede ser que las cosas que has puesto ahí sean ilegales y no sirvan. Y por último, como no se envía al notario, pues no se envía al registro de actos de última voluntad, con lo cual cuando tú pides el certificado de los testamentos, ese no aparece. Con lo cual ese, desde luego, para el caso que nos ocupa, totalmente descartado. Bueno, voy muy rápido porque si no, no llegamos. A mí no me importa estar un poco tiempo de más, es por vosotros, a mí no me importa estar más tiempo. Quiero decir, pero bueno, las declaraciones de testamento de las patrimoniales son las que disponen de los bienes, las no patrimoniales pues pueden ser de todo tipo. Nombrar un tutor a los hijos, cuando uno le dona bienes a los hijos, pero está separado o divorciado, dice, sí, yo los bienes que le doy a mi hijo se los dono, pero si es menor de edad o si tiene discapacidad, prohíbo que sea mi exmujer o mi exmarido quien administre esos bienes. Bueno, pues lo pone, eso lo puede hacer.
disposiciones sobre el cadáver, cómo quieren que lo entierren, sobre si quieren que le hagan misas, funerales, incluso si quieren la inseminación artificial del semen que tiene guardado, por si quieren que después de muerto se insemine en el plazo de 1 año máximo a su cónyuge para poder tener, a la mujer para poder tener un hijo póstumo, también qué se hace con su correspondencia, con las memorias del difunto, los seguros de vida, quiénes son los beneficiarios, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso puede constituir una fundación, se pueden hacer 1000 cosas que no son de carácter patrimonial y se pueden hacer perfectamente a través de un testamento. Y tampoco son de carácter personal, son de todo tipo. Y se puede utilizar. Una típica que se hace también es el reconocimiento de un hijo. Durante la vida no ha querido reconocerlo porque sabe que eso iba a traer problemas con su familia legal, y cuando ya se representa que puede morirse, quiere quedar a bien y intentar hacer justicia, y entonces, bueno, pues lo reconoce y le da una vida, y por tanto tiene derecho a la parte de la herencia que le corresponde. Se puede hacer con un testamento. De hecho, mi tema en mi oposición, el tema que yo presenté fue precisamente ese, el reconocimiento de un hijo a través de testamento. Bien. Vamos ya a centrarnos en la protección de personas con discapacidad. ¿Cómo utilizamos el testamento para personas que tienen discapacidad? Para nuestros hijos que tienen una discapacidad en mayor o menor grado. Pues ya os digo que antes de 2003 el código no prevía nada. 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 Había fórmulas que están previstas para muchas cosas y que se podían aplicar a las personas con discapacidad. Pero el código, concretamente, hablar de discapacidad, y cuando hablaba de incapacitados, pero no hablaba de discapacidad, porque se puede tener discapacidad y no estar incapacitado, que hay muchos casos que es así. Bueno, pues el código, antes de 2003, de la ley que hizo, yo creo que fue el gobierno de Aznar, un poco antes, sí, en el 2003 creo que fue el gobierno de Aznar. O antes de esa ley, nada. No se recogía las personas con discapacidad con un trato más favorable en la herencia en ningún sitio. A partir de ese año, la ley del Código Civil sí prevé 2 situaciones posibles. Una es discapacidad afectada por una minusvalía psíquica igual o superior al 33%, o por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%, y en esos casos el Código prevé ciertas posibilidades que benefician a esas personas con discapacidad, con independencia de que estén incapacitados judicialmente o no. Da exactamente igual. Simplemente por tener esa minusvalía, perdón, la minusvalía lo utiliza el código, pero no está bien utilizado. Por tener esa discapacidad psíquica o intelectual en este caso, que es lo correcto, pues ya tienen derecho a que se apliquen esos artículos que claramente les benefician. Si encima la persona tiene una capacidad modificada por una sentencia judicial, si hay un proceso de incapacitación y tiene esa modificación, una sentencia, pues aparte de esas posibilidades que la ley, da alguna muy importante, que es el tema de la legítima. Pero ya digo, no hace falta, desde luego, que esté la persona incapacitada judicialmente para que uno pueda hacer un testamento para favorecer a su hijo con una discapacidad psíquica, sensorial o física. Porque ya digo, el Código Civil ya prevé esas situaciones en casos concretos, en artículos concretos. Y la nueva ley, lo que parte es que en la medida de lo posible a las personas no hay que llevarlas al juez. O sea, la nueva ley que está ahora mismo, el proyecto de ley, lo que hace es que, en principio, el sistema va a funcionar con que no va a ser necesario acudir al juez, salvo en los casos muy extremos de una discapacidad en un grado muy elevado. Pero en los demás casos no va a hacer falta. Y algunas de las cosas que prevé para los que están incapacitados judicialmente también van a poder hacerlo sin necesidad de acudir al juez, de modificar la capacidad ante el juez. Bien. En el aspecto personal, ¿qué es lo que se puede hacer para beneficiar a un hijo con discapacidad en el testamento? Pues decir claramente quién se va a encargar de cuidar a la persona con discapacidad, además de asegurar su bienestar, lo que corresponde para que tenga una vida lo mejor posible, lo más digna posible. Como todo, si los padres no tienen bienes, aquí poco puedan hacer en el aspecto patrimonial, pero en el aspecto personal sí por lo menos podemos decir, pues creemos que la persona que mejor va a cuidarlo pues es su hermano o su hermana, o su hermano y su hermana, los dos, o quien sea, ¿no? Quien sea. Estamos dando por hecho que no tiene hijos, porque si tiene hijos, pues también podrían ser los hijos perfectamente, pero entonces ya no haría falta, no haría tanta falta de testamento por parte de los padres. Puede designar un tutor. Ya adelanto
que el juez no está obligado a nombrar a esa persona que deciden los padres como tutor. En principio, el Código Civil establece, creo que es en el 234 o el 39, no me acuerdo cuál de los dos, el juez lo que establece es que en primer lugar se nombrará tutor a la persona que elija, a la persona que tiene discapacidad. Eso está pensado sobre todo para personas mayores que saben que están perdiendo facultades y que puede ser que las pierdan en el futuro y decidan la autotutela, nombrar ellos al tutor. No está pensado para personas con una discapacidad muchas veces desde el nacimiento, y por tanto no han podido tener nunca la posibilidad de ellos decidir por ellos mismos. Pero bueno, primero esa persona. En segundo lugar, si están casados el cónyuge, pues tampoco está pensado para estos casos que estamos viendo aquí, salvo que estén casados. Oye, si están casados, pues bueno, pues el cónyuge. Y en tercer lugar, los padres, y ya si no están los padres, aquellos que han propuesto los padres en el testamento. Por tanto, el juez, salvo que vea, cuando analice el caso, que los tutores propuestos por los padres son perjudiciales para la persona con discapacidad, el juez va a tener que nombrarlos. Y lo bueno que tiene en este caso es que, a diferencia de los casos normales, sobre todo de tutores para menores, sobre todo los tutores para menores, cuando no intervienen los padres en testamento, los padres también pueden nombrar a los menores tutores, los pueden nombrar en el testamento, cuando piensan que van a morir, por la razón que sea, por enfermedad, por lo que sea. Bueno, pues lo bueno que tiene es que la ley permite que en esos casos se pueda nombrar más de un tutor. Normalmente la ley solamente permite ser tutor a una persona y, como mucho, a su cónyuge. En el caso vuestro, que estoy en la asociación, un encuentro con hermanos, hermanas, cuñados y cuñadas, pues la ley permite perfectamente que puedan ser tutores en caso general, no en el tema del testamentario. En caso general, el juez puede nombrar tutor al hermano y a su cónyuge, y a la cuñada, o al cuñado y a la hermana, perfectamente. Pero si es testamento, los padres pueden decidir que los tutores sean los dos hermanos. Esa es la excepción, que pueden ser dos personas que no están casadas entre sí, incluso que pueden vivir separados y no están conjuntamente, etc. Bien. Por tanto, es una fórmula ideal para que los padres, que conocen mejor la situación de su hijo, pues sepan elegir las personas que pueden hacerlo mejor. No quiere decir que otras no puedan hacerlo bien, sino imaginaos una familia donde hay 6 hermanos, pues los padres saben quién de ellos o cuáles de ellos pueden hacerlo mejor. O le van a beneficiar mejor a su hijo porque se lleva mejor con ellos, porque tiene un mejor trato, por lo que sea. Como he dicho antes, y a veces también para decir que no, porque como en las familias puede haber problemas, pues a lo mejor resulta que lo que hay que hacer es que el juez ni se le ocurra nombrar a uno de sus hermanos, porque ese hermano está claro que no va a beneficiar en nada a esto. Eso también lo pueden decir los padres en el testamento. Incluso es bueno que digan por qué, para que el juez tenga criterio, ¿no? Tenga criterio para determinarlo. Aunque un juez que vea que unos padres dice una persona en un testamento, hay una probabilidad del 99,9% de que el juez no va a nombrar a esa persona tutor. Si los padres, que son los que más quieren a un hijo, no dicen que no es bueno, es porque algo sabrán ellos. Bien, no solamente pueden decir quién es tutor, sino pueden también establecer condiciones. ¿Cuál es la forma de vida? ¿Cómo se debe cuidar al hijo? ¿Con qué debe vivir? Y pueden decir perfectamente, bueno, la persona idónea es fulanito si se va a vivir con él, pero si no se va a vivir con él, entonces la persona mejor no es su hermano, sino que es su hermana. O si tiene algún medio de integración, de educación, de residencia, pues todo eso, temas de salud, pues todas esas circunstancias las pueden expresar perfectamente en el testamento. Y como he dicho, también pueden excluir a la persona que consideran no idónea. Aquí no lo puedo poner más grande, pero por ejemplo, dice funciones. Tendrá el tutor, esto es lo que dice el padre en su cláusula, en el testamento del padre o la madre. Tendrá el tutor como obligación específica, además de establecer legalmente la de alimentar y vestir al pupilo, localizar el centro de formación más idóneo para su mejor recuperación de su capacidad, la inserción social dentro de las posibilidades. El testador recomienda como centro de formación fulanito. Bueno, pues una serie de cosas que puede poner el testamento. Si al final el testamento puede ser todo lo que haga falta, ya digo, como mucho pasará de 50 euros a 80, quiero decir, porque son muchas páginas, pero quiero decir, todo lo que sirva para, con el conocimiento que tienen, que son los que mejores conocen a su hijo, para poder determinar lo mejor para ellos y que el juez en su momento notario lo sepa, pues lo mejor que. Bueno, y pasamos a la última parte, que es yo creo que la que estaban pensando que, y aquí ya digo, no me puedo detener porque voy a explicar las cosas por encima, pero los aspectos patrimoniales. He puesto una serie. Hay más.
Pero esto están pensando normalmente en discapacidad, en personas con discapacidad. No necesariamente incapacitados, sino judicialmente, sino con discapacidad. Pero hay más posibilidades. Pasa que son tan complicadas que me he negado a ponerlas, pero está el 731, el 831, 841, que prevé una serie de cosas que es complicadísimo, ¿no? Que dejar que nombra a alguien que se va a encargar de repartir los bienes después de su muerte. Y bueno, es complicadísimo. Yo no voy a entrar ahí. Pero bueno, vamos a ver las cosas más sencillas. En primer lugar, establecer cómo van a administrarse los bienes. Este caso supone que la persona con discapacidad esté incapacitado judicialmente, tenga la capacidad modificada por sentencia judicial. Y ahí puede establecer una serie de reglas de cómo administrar los bienes, las condiciones, las recomendaciones, para aquel que se va a hacer cargo de la tutela o de la curatela, porque a lo mejor no hace falta una tutela, hace falta solamente la curatela, pues tengan presente cómo tienen que hacer las cosas. Les puede dar instrucciones que les vinculan. Siempre y cuando el interés del menor, el juez cuando las vea dirá, bueno, sí, pero bueno, cuidado. El interés del menor, por mucho que digan los padres, no es ese. Y por tanto, aunque lo hayan dicho los padres, yo no voy a obligar al tutor que haga esto así, aunque lo hayan dicho los padres, porque creo que le perjudica. Pues, hay los hermanos que normalmente seguir los tutores en muchas ocasiones, como decía yo antes de que hemos estado hablando un rato, la directiva conmigo, a veces la visión de los padres es excesivamente protectora y a lo mejor los hermanos tienen una visión y algunas de las cosas que dicen los padres a lo mejor no son las convenientes y el juez se da cuenta que no son las convenientes. El juez no es experto. El juez tiene un equipo de psicólogos, de forenses, de etcétera, que son los que le ayudan a tomar decisiones, evidentemente. Bien, ahora veremos este segundo caso y el tercero, que es que dependiendo del derecho civil aplicable, en este caso el derecho civil común, lo más normal que se puede hacer para beneficiar a un menor con discapacidad, perdón, a una persona con discapacidad, es jugar con el tema de la mejora y de la legítima. Ahora después lo vamos a ver y por eso no voy a entrar. Hasta el punto que puede incluso quitarle la legítima al resto de los hermanos. Eso lo voy a ver ahora después porque es lo más normal. En una diapositiva que viene después. Otra posibilidad que tiene es establecer un legado a la persona con discapacidad con un derecho de habitación sobre la vivienda habitual del progenitor. No, mira, yo reparto los bienes y demás entre mis hijos, tal y cual, pero la persona que tiene discapacidad, él tendrá derecho a vivir en esa casa mientras viva. Aunque sean partes iguales de todos los hermanos. Pero él tiene derecho a eso. Eso lo prevé el 822 y no solamente lo prevé, es que aunque no lo prevea el testamento, aunque no haya testamento, el 822 fue tan atrevido porque la ley de 2003 fue muy valiente, fue muy valiente. Fue tan atrevido que dice que aunque no haya testamento, aunque no esté, y por tanto no esté previsto el testamento, si efectivamente se constata que una persona tiene una discapacidad, de las que he dicho antes, del 33 si es discapacidad intelectual o de 65 más si es sensorial o física, automáticamente el juez puede determinar, el notario puede determinar, y si no hay acuerdo, pues será el juez el que lo determine, ese derecho a habitación a quedarse en la vivienda el resto de su vida. Es verdad que el derecho a habitación no permite excluir a otros que vivan en la vivienda, es decir, a lo mejor tiene que seguir viviendo con los hermanos, con los sobrinos y con los nietos, no lo sé, de sus padres, pero con los sobrinos, ya digo, con los primos o con los tíos. Pero él tiene derecho a quedarse, incluso con el testamento, pero si hay testamento y se pone expresamente, mucho mejor. Después, en derecho de sucesiones, y esto es para cualquier persona, que es legitimaria. Legitimarias son los que tienen derecho a una parte de herencia sí o sí. Ahora lo explicaremos en la siguiente diapositiva. Bueno, pues cuando se reparte una herencia, dice, bueno, claro, es que cualquier hijo tiene derecho como mínimo a una tercera parte de la herencia de sus padres dividido por el número de hermanos. Si son 3 hermanos, como mínimo tiene derecho a un noveno. Ya, pero para calcular si en el testamento le han dado un noveno, si el testamento está bien hecho, dice la ley, hay determinados bienes que hay que traerlos a colación, hay que incorporarlos, aunque ya no existan en el patrimonio del que se ha muerto. Es decir, si yo quiero beneficiar a un hijo, perjudicar a otro, 2 años antes de morirme, a uno de mis hijos le regalo una casa. Y regalando una casa a uno de mis hijos, que tiene un valor tremendo, pues fastidio a los demás, porque a la hora de calcular la novena parte, no le doy una novena parte con la casa que sin la casa. ¿Y qué es lo que dice el código? Cuando se produzca la muerte y se abra el testamento, esa casa que ha donado en vida, hay que contar también con ella. Para hacer los cálculos del noveno, hay que sumar también el valor de la casa. Con lo cual, el que se llevó la casa, ahora va a recibir menos. Va a recibir lo que le corresponda, pero va a recibir menos porque se tiene en cuenta la casa. Bueno, pues igual que dice eso, también dice lo contrario.
hay determinadas cosas que, aunque se hayan dado en vida, no hay que traerlas después para calcular el porcentaje. No hay que traerlas a colación en el momento de la muerte. Y concretamente lo que dice 1041 es que los gastos que haya supuesto atender a la discapacidad, por muy importantes que sea, que a veces sabéis vosotros que pueden ser importantísimos, muy valiosos, no hay que traerlos a colación. Si un padre se ha gastado en una serie de actuaciones médicas o en serie de aparatos o de acondicionar una determinada vivienda con unos gastos tremendos, elevadísimos y demás, esos gastos no entran en la herencia, no se traen a colación a la hora de repartir. Son justamente tratados para la persona con discapacidad y, por tanto, ¿se les ha beneficiado? Sí, pues que se han gastado en ese hijo más que en otros. Es verdad que el código no solamente prevé ese caso, también dice, si los gastos que hayan ocupado los padres darle estudios a los hijos tampoco se traen a colación. Bueno, pues vale, pues los que han gastado en la carrera del hijo, de cada uno hijo, pero tampoco se traen. Por este caso, en el año 2003 se incorporan también los gastos para las personas con discapacidad. Y no hace falta que estén incapacitados judicialmente, simplemente que tengan una discapacidad del 33 o del 65 según los casos. También cabe otra posibilidad, y esto lo prevé el Código Civil para cualquier persona, no solamente para las personas con discapacidad, pero nosotros podemos aplicarlo a las personas con discapacidad. A lo mejor, y sobre todo si no hay hijos, si no hay hermanos, pues a lo mejor yo lo que hago es que le doy un legado a una asociación, a una fundación, o a un familiar, o a un conocido, y digo, sí, yo te voy a legar, yo te voy a dar la casa. Te voy a dar la casa en legado, te lo voy a dar a ti. Pero a cambio, tú tienes que alimentar y tenerlo en tu compañía y cuidarlo durante el resto de su vida a mi hijo. Bueno, pues eso se llama una institución con un modo. Se le pone una condición a una persona para que herede algo, se le pone una condición, en este caso un modo, de forma que si después no cumple, lo que se le ha dado lo pierde. Eso es lo importante del modo. Que si después no cumple lo que se le ha obligado a hacer para recibir la herencia, te doy 100.000 euros. Pero a cambio de esos 100.000 euros, que es un legado que te doy a ti, por ejemplo, a un primo. Le doy 100.000 euros para que lo cuide, para que lo tenga en su compañía, para que lo alimente. Pero si no cumple, pues pierde los 100.000 euros. Tendrá que devolverlos, con intereses. Y, por supuesto, pasarán a la persona con discapacidad. También se puede dejar a los hermanos la propiedad de los bienes y el uso y disfrute de esos bienes al hermano que tiene la discapacidad. De forma que si fallece antes el hermano, pues automáticamente pasarán los hermanos, tendrán toda la propiedad entera con el uso y disfrute. Y si fallece alguno de los hermanos que no tienen discapacidad, fallecen antes, pues su parte pasará a los hijos de su hermano, a los herederos de su hermano. Por tanto, el legado de usufructo, de uso y disfrute de los bienes, para que la persona que tiene discapacidad, perfectamente es una posibilidad. Y por último también está la sustitución fideicomisaria. Yo nombro al hijo con discapacidad, le nombro heredero de casi todo o de todo. Eso se permite ahora desde 2003. Le nombro heredero de todo y cuando él fallezca, pues lo que él tiene pasará al resto de los herederos, a sus hermanos, a los demás, los que sean. Bien, ya digo, no puedo centrarme, pero sí voy a centrarme en lo más importante, en lo que es más normal. Aunque ya también os digo, en este foro de hermanos y hermanas, cuñados y cuñadas, a lo mejor no hace falta ni hacer ni eso para beneficiar a un menor, a una persona con discapacidad. La herencia en nuestro sistema se divide en tres partes. Estoy terminando ya. Se divide en tres partes. Es decir, nosotros, nuestro derecho, a diferencia de las películas americanas, donde uno le puede donar todo a una persona, a lo mejor ni que conoce, o incluso a su perro, le puede donar todo, en nuestro sistema no es así. Nuestro sistema, en el Código Civil y en los demás sistemas catalanes y demás, no es exactamente las mismas proporciones, pero es parecido. Existe lo que se llaman las legítimas. Aunque yo haga testamento, necesariamente hay una parte de mi herencia que no la puedo dar a quien quiera, sino que tengo que darla a mis familiares más cercanos. Como estamos pensando en este caso que hay hijos y no hay cónyuge, que no está casado la persona con discapacidad, pues, que es el caso más normal aquí en este foro, pues es el que voy a plantear. Bueno, ¿qué es lo que puede hacer en el testamento un padre, una madre, cada uno con su patrimonio? Pues tiene un tercio del patrimonio, necesariamente tiene que repartirlo en partes iguales entre sus hijos, entre el número de hijos. Necesariamente. Por tanto, la legítima de cualquier hijo es la tercera parte de la herencia de su padre y la tercera parte de la herencia de su madre, partido por el número de hermanos. Si son 3, pues un tercio partido por 3, un noveno. Esa parte es la legítima estricta. ¿Qué pasa si alguno de los hijos ha fallecido? Pues esa parte pasará a los hijos del hijo, a los nietos.
que se repartirá esa parte entre los nietos. Se llama derecho de representación. Por tanto, aquí no cabe que un padre le quite a un hijo sus bienes, solamente si lo deshereda. Y para desheredarlo tienen que darse las causas del Código Civil, que son causas muy graves. Desatención a los padres, intento de atacar a los padres, de agredirlos, etcétera. Una serie de consecuencias que no vamos a entrar porque no tenemos tiempo. Hay otro tercio, que es la mejora. Esa mejora se la puede dar a cualquiera de sus hijos o descendientes. La puede dividir en partes igual entre los hijos, si quiere. Pero si él no quiere, si quiere primar a uno, o incluso a un nieto, y no a un hijo, sino a un nieto concreto, como es descendiente, ese tercio lo puede distribuir entre hijos y descendientes como quiera. Lo normal que hace, que lo va a hacer también en partes iguales entre los hijos. Pero lo puede. Y ese tercio de mejora, para personas que tienen discapacidad y no están incapacitadas judicialmente, ese tercio de mejora se lo puede dar al hijo que tiene esa discapacidad. Es una forma de mejorarlo. Y a lo mejor, previendo que a lo mejor el hijo pues, no va a tener descendientes, puede establecer que le da la mejora al hijo y crea una sustitución fideicomisaria. Es decir, dice, bueno, y cuando mi hijo con discapacidad fallezca, esos bienes que pasen a sus hermanos, y si sus hermanos han muerto, a los hijos de sus hermanos. Pero es una forma de primarlo. Utiliza la mejora, esto está previsto para cualquier hijo, pero yo lo utilizo, nosotros lo aprovechamos para los hijos que tienen discapacidad. Es una forma de mejorarlos. Y después hay un tercio, que es el libre de disposición, que se lo puede dar a quien quiera. A quien quiera. Como heredero, como legados, como quiera. Ese tercio de disposición se lo puede dar al hijo también, que tiene una discapacidad. Pero a lo mejor lo utiliza para otra cosa. A lo mejor considera que, dadas las circunstancias de los hermanos, que quieren mucho a su hermano y demás, pero no son las personas idóneas porque por su familia, por su trabajo, por su situación y demás, no van a ser las personas más idóneas para ser los tutores de su hermano o para cuidar a su hermano. Y a lo mejor decide que el tercio de disposición que le puede dar como él quiera, lo va a utilizar para darlo a una fundación o una asociación o a una persona muy cercana a su hijo que lo ha cuidado y le ha ayudado a cuidarlo, le va a dar ese tercio y le va a poner un modo, le va a poner unas condiciones para que tiene ese tercio, pero a cambio tiene que cuidar a su hijo hasta que se muera. O sea que con el sistema normal, aunque no dijera nada del código, tenemos 2 tercios que podemos utilizar perfectamente para beneficiar a los hijos que tienen discapacidad. Pero en el 2003 ya he dicho que fue muy valiente. El legislador, el que hizo la ley, fue muy valiente. Y dijo, no, pero es que hasta el tercio de legítima estricta, en casos justificados, a lo mejor hay que dárselo también entero a uno de los hijos y quitárselo a los demás hijos. Eso sí, en este caso no basta que tenga discapacidad. Hace falta que esté modificada su capacidad por una sentencia judicial, que esté incapacitado judicialmente. Es el artículo 808. Permite en esos casos, eso sí, también dice una cosa, puede darle todos los bienes a su hijo con discapacidad, pero en la legítima estricta tiene que crear una sustitución para que cuando él muera esa parte pase a los hermanos. O sea, la legítima estricta los hermanos no la cobran en ese momento, pero cuando muera él, se la reparten el resto de los hermanos. Y si alguno ha muerto, pues pasan a ocupar su puesto, con los hermanos pasan a ocuparlo sus sobrinos, los hijos de sus hermanos. Esto es lo valiente que hizo y diréis, ¿está justificado hacerlo? Pues posiblemente en vuestro caso no. Porque si sois personas que os ocupáis ya de vuestros hermanos, que tenéis sensibilidad y por eso estáis aquí, porque queréis, a lo mejor no hace falta que os pongan condiciones económicas. A lo mejor con la mejora es suficiente. A lo mejor simplemente con la mejora es suficiente. Y no hace falta. Pero no todas las familias son perfectas. En las familias a lo mejor resulta que hay de los 4 hermanos hay uno que no quiere saber nada y que no quiere participar en nada y que no da, pues porque va, pues mira, pues yo lo siento, por la legítima estricta del hermano se lo voy a dar a su hermano, porque ya está. Les quiero decir, por eso he dicho que decir medidas concretas, si no sabemos el caso concreto de cada familia y cada grado de discapacidad, es que hay discapacidades que no son inhabilitantes y lo único que hace falta es ayudarles, es nombrarle un curador o simplemente que tomen decisiones. Entonces, por eso digo, en función de los casos, habrá que ver cómo se hace. Una cosa muy importante que no he dicho antes es que cuando se nombra un tutor a través de testamento, el padre y la madre
Normalmente van a coincidir. Si no coinciden, el juez decidirá qué decide, si el tutor que propone el padre o que propone la madre. Quiero decir, pero bueno, si no coinciden. Pero puede al hijo, que son los hermanos, o a quien nombre el tutor, pero normalmente sean los hermanos, puede excluirles de una serie de obligaciones que tienen los tutores normales. Por ejemplo, no tienen que prestar fianza. Cuando se nombra un tutor que no tiene nada que ver con la familia o que es un familiar muy lejano, corre riesgo que administre los bienes y perjudique al menor y que se quede con parte de los bienes. El padre que nombra un tutor dice no, y además le eximo de que preste fianza porque confío plenamente y sé que no va a quedarse con nada. Ni va a tener que prestar garantía. O si hay bienes de mucho valor, cuando el tutor es lejano, no está muy cercano a los padres, pero sí, a los padres o al hermano con discapacidad, si por ejemplo hay joyas y demás, dice sí, pero las joyas, para evitar que se pierdan, que vayan al juzgado, las depositen en el juzgado al secretario judicial. Bueno, pues en el testamento dirá, quiero que los hijos, las personas tutores convenientes son sus hermanos tal y tal, y por supuesto le eximo de que presten fianza ni de que tengan que hacer depósito de bienes, ninguno en el juzgado. Y también va a decidir si quiere que se le pague o no se le pague a los hermanos por hacer tutores, que eso lo prevé la ley. Bueno, pues todo eso se puede poner en el testamento. Yo, en este caso, no con personas con discapacidad, pero sí por desgracia, sí yo soy tutor, porque mi hermana tenía una niña muy pequeña de 2 años, falleció de una leucemia en 3 meses, y lo primero que hizo cuando tuvo la enfermedad, lo primero que le dije, llamamos al notario para que hiciera testamento. Y donde nos nombraba tutores a los 2 hermanos que le quedaban, mi hermana y a mí, que somos los que estamos de tutores ahora. Y afortunadamente se hizo así, porque hubiera sido una locura. O sea, no estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de menor, pero con las personas con discapacidad es igual. No sabéis lo que a mí me facilitó que hubiera un testamento. Porque si no, tenía que demostrar que no había herederos, y con esa forma ya me lo hizo todo el notario, me lo solucionó todo el notario. Aún así hubo unos meses mientras que nombraban tutor que tuve que hacer de guardador de hecho. Pero bueno, pero facilita muchísimo todo. El que esté todo previsto y demás. Y por supuesto, si encima de estar previsto está hablado con la familia, con los que se van a ocupar, mucho mejor. Mucho mejor. Bien. Y por último, porque quiero dejar, ya digo, yo no tengo ningún problema en durar más. Ya me he pasado, pero yo no tengo ningún problema en durar más de las preguntas que me hagáis. Pero yo sí quiero deciros, existe una institución que en muchas cosas es muy discutida entre los que hablamos, de los que sabemos derecho, muy discutida. Pero ¿qué ocurre con la persona que tiene una discapacidad y que está incapacitada judicialmente? ¿Qué pasa con su herencia? Cuando él se muera, ¿qué va a pasar con sus bienes? ¿Se aplica directamente la ley? Bueno, pues el código parece, porque no lo dice claro, pero sí lo están aplicando así los jueces. Parece que dice el 776 y el 777 que los padres, cuando lo nombran heredero, también pueden decidir qué va a pasar con su herencia para el caso de que muera. O sea, no solamente van a repartir sus bienes, sino que también los bienes que pueda tener heredero que le vengan por otro sitio, también van a decidir los padres del testamento cómo se van a repartir cuando él muera. Normalmente a través de una sustitución en favor de los hermanos o como considera. Ahora, si tiene, bueno, pues eso que es muy dudoso que sea así, porque como está regulado, pues parece que solamente podría decidir con los bienes que le dan ellos. Pero ya digo, los tribunales están aplicando, y eso es lo importante, porque es lo que vale, es lo que hacen los jueces, están diciendo que no solamente para aquellas cosas para aquello que ellos le dan en herencia a su hijo, sino que también puede hacer testamento por él para aquellas cosas que por otra vía reciban. Imaginaos que reciben una subvención pública y demás y que van acumulando dinero y eso no lo han heredado de ellos, es por subvenciones públicas o por pensiones y demás, pues también van a poder decidir ellos sobre eso. Y por eso yo disculpa porque te explicar tantas cosas en tan poco tiempo me he pasado muchísimo, pero creo que y me pongo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme. Tomás. No te escuchamos, Tomás. Importante activar el micrófono. Vale. Decía que bueno, muchas gracias, José Fulgencio, por tu intervención. Me ha gustado mucho eso de que hay que prevenirse de si no funcionan las medidas adoptadas, como lo de la hipoteca inversa. Hay que pensar en qué pasa si fallan los planes que tenemos o que tenemos previstos. Eso, vamos,
ni se me había pasado por la cabeza a mí y creo que a otros hermanos tampoco. Decirte que toda la información que nos has dado seguro que no es de mucha utilidad para los hermanos. Ahora vamos a dar paso a María Ángeles para que pueda formular las preguntas que tenemos en el chat. Adelante, María Ángeles. Hola, pues yo ya sé que es un poco tarde, pero como se va a quedar grabado, José Fulgencio, si a ti no te importa, vamos a responder. A mí no me importa, las preguntas. Vale, el tiempo que haga falta. Agradecida a las personas que se tengan que marchar porque se marchen y así queda grabado y lo pueden escuchar con posterioridad. Creo que algunas de las preguntas ya las has ido respondiendo durante tu intervención porque yo he ido recogiendo desde el principio todas las consultas. Pero yo aún así te las voy a trasladar porque clarifica mucho toda la información que tú nos has aportado. Entonces, bueno, la primera pregunta. Dice, cuando fallece la persona tutelada y tiene más de un hermano, bueno, uno o más, pero estos no han querido saber nada de esta persona, ¿se puede hacer algo para que no se beneficien de los bienes que deja la persona con discapacidad cuando fallece? Por supuesto. Y además, precisamente, bueno, claro, explicar todos los derechos de sucesión es imposible. En derecho de sucesiones, para todos los casos, no para estos, para todos los casos, existen dos figuras que son muy parecidas, pero no son exactamente lo mismo. Una es la desheredación, que consiste en que el que hace testamento decide que aunque tenga hijos o tenga padres, porque si no hay hijos son los padres los que tienen derecho a la legítima. La legítima tienen derecho ascendientes, descendientes y cónyuge. Los hermanos no tienen derecho a legítima. Tendrán derecho a heredar sin el testamento, pero no tienen derecho a legítima. O sea que no hay que darle nada a los hermanos si uno no quiere, ni a los sobrinos. Pero si los demás sí, si hay hijos, a los hijos, si no hay hijos, a los padres. Y en todo caso al cónyuge como mínimo el usufructo, del tercio o de la mitad. Bueno, pues existe una cosa que es desheredación. La desheredación, ya digo, la prevé el código solamente en los casos previstos en el código. Como no hago muy bien de tiempo, no voy a coger el código a leer los artículos, pero pongo ejemplos. El hijo que ha intentado matar a su padre o ha intentado matar a la nueva esposa de su padre o le insulta, o cuando el padre ha necesitado, ha tenido problemas económicos y no tenía dinero para comer, le ha negado alimentos cuando la ley le exige que le pague alimentos, o el hijo que bueno, pues esos casos son casos de desheredación. Y entonces es lo que tiene que hacer el que hace el testamento es poner y desheredo a mi hijo y decir la razón por la que hay. Porque claro, el hijo cuando sale el testamento va a decir que lo que dice el padre es falso, el padre no va a poder demostrarlo porque ya ha fallecido, y entonces lo importante es que ponga expresamente, incluso si puede aportar pruebas de por qué hay desheredación, porque mira, no he prestado alimentos, la prueba es que tuve que ir a juzgado y me los negó. Bueno, pues eso es. Pero hay otra figura que es muy parecida, de hecho los casos muchas veces son los mismos, que es lo que se llama la incapacidad para suceder, que es cuando uno es inhábil para suceder, porque concurre una serie de circunstancias que hacen injusto que suceda. Y un ejemplo es ese. El hermano que no ha querido preocuparse, no basta solamente con no preocuparse, sino que basta hacer actos donde demuestra que no le ayude de más. Por ejemplo, tenía necesidades económicas y no quiso. Todos los hermanos decidieron que entre todos iban a pagar un aparato importantísimo que hacía falta para, yo qué sé, para la respiración en casa, y uno decide que él no participa, que no quiere participar y demás. Bueno, pues no ha prestado el derecho a alimentos, que en ese caso posiblemente entra dentro del derecho a alimentos del 142 y siguientes del Código Civil. Bueno, pues eso le inhabilita para heredar. Y los demás me dicen, bueno, claro, pero el discapacitado, la persona con discapacidad no va a saber defenderse si él está especialmente bajo tutela de alguno. Bueno, ya, pero los demás hermanos lo harán valer. Lo harán valer para que no se pueda beneficiar. O sea que, aunque no haya testamento, o si hay testamento, el padre no ha puesto nada, pero efectivamente concurre alguna de las causas que establece que son incapacidad para suceder, pues en esos casos no heredará, efectivamente. Tendrá que poner de manifiesto a los demás hermanos. ¿Claro? Ya os digo que hay que probarlo muy bien, porque, claro, el juez desde afuera dice, hombre, a ver si están montando todos los hermanos esto, están montando aquí para que tocara más, que no herede el otro y tocara más. Por tanto, es muy importante lo que se llama en derecho preconstituir la prueba. Yo a mis alumnos siempre digo lo mismo. En derecho no hay que tener razón. En derecho lo que hay que tener, aparte de razón, es poder probarlo. Porque por mucho que no tenga razón, si después no puede probarlo, pues no te va a dar la razón al juez. Si un hermano claramente se desentiende de todo y está incluso actuando mal y perjudicando a su hermano y no ayudándole y demás, y actuando contra su beneficio y demás, pues hay que ir acumulando pruebas
de escritos o correos electrónicos donde se negaba a participar, o donde negaba alimentos, o donde tal. Todo eso hay que ir acumulando pruebas para que llegue el momento. Imaginaos que las cosas van bien, los padres les toca lotería, le dan a esto y después resulta que encima de todo eso hay que beneficiar y impugna encima el testamento de los padres, ¿eh? O sea que sí que se puede. Hay fórmulas, pero hay que probarlas. De acuerdo. Otra pregunta. Está en el 756 del Código Civil. Bueno, sí, seguir. Otra pregunta. ¿Puede el tutor de la persona con discapacidad hacer testamento de los bienes de su tutelado? No. La única excepción que permite el Código es a los padres. Y ya he dicho antes que si siguiéramos la posición, lo que dice el 776 y 777, no dice exactamente eso. Dice que en todo caso podrá disponer de lo que ellos le dan el testamento, pero ya digo, en la práctica se está aplicando a todos los bienes, pero el tutor no puede hacer testamento. Y dice, entonces, ¿qué pasa con los bienes del pupilo? Pues muy sencillo. Si no ha podido hacer testamento, porque no tiene capacidad suficiente, porque no tiene capacidad de saber y entender lo que está haciendo y, por tanto, pues no tiene la voluntad suficientemente formada para tomar decisiones, pues se aplica la sucesión intestada. ¿Y qué dice la sucesión intestada? Pues que primero le darán sus padres, que han fallecido, no van a heredar a los padres. Primero le darán a sus hijos, si no tiene hijos, pues nada, si no, los padres, el cónyuge, en su caso, si no hay cónyuge, pues tampoco, pues entonces seguirán por cercanía los hermanos, los primos, los sobrinos y los tíos, y como máximo primo hermano. Si tampoco tiene primos hermanos, pues hereda a alguien que Jalisco nunca pierde, que es el Estado. Hasta cuarto grado, que es primo hermano, o tío abuelo, que está en cuarto grado, hasta cuarto grado, si no hay testamento, los más cercanos tienen derecho antes que los más lejanos, y si no hay ninguno dentro del cuarto grado, si no tienen ni primos hermanos, pues entonces se le dará el Estado. Vale. Otra. Esta va a ser difícil. A ver, si una madre deja asignada a su hijo con discapacidad a sabiendas para dejar inoficiosa una donación de inmueble para favorecer a los otros hermanos que la han influido, por cierto, pone aquí, pero que existía bastante dinero, el cual ha desaparecido también a sabiendas para ejercer ese acto inoficioso, ¿cómo actuar para proteger al hermano con discapacidad que ha quedado absolutamente sin nada? Hombre, lo que me estás diciendo, si lo he entendido bien, porque es un poco de entender, es difícil de bueno, entender. A ver si de todas formas, yo lo he intentado leer, pero de todas formas, si la persona que lo ha escrito quiere explicar algo más, pues que hable el micro. Voy a intentar decirlo yo y si eso, pues que me aclare la persona que tenga el micrófono. Lo que me está diciendo es que una persona, es que tener en cuenta una cosa, si es lo que yo he entendido. El problema aquí no es solamente que tengamos que prever el futuro de un hermano con discapacidad o un hijo con discapacidad, que necesita. Muchas veces el que prevé el futuro son los padres, que son mayores y que también tienen a veces las facultades un poco, pues no del todo, o que tienen una capacidad de influencia sobre ellos y pueden ser a veces también engañados. O sea, ese tema no toca aquí, pero la cantidad de personas mayores que unos hijos lo utilizan para poder heredar más que los hermanos, así de veces, quiero decir, que son buenos padres, pero que no son conscientes de lo que están haciendo. Entonces, lo que yo he entendido es, más o menos, que algunos hermanos han intentado beneficiarse, que han convencido a los padres para que le den donaciones en vida, y después no haya que repartir en partes iguales y incluso perjudiquen al hermano que no se va a defender porque como tiene discapacidad y no tiene capacidad de autodefenderse, pues efectivamente eso es así. Esa donación es inoficiosa efectivamente porque nadie puede dar por donación más de lo que puede dar por testamento. Es decir, yo puedo donar a un hijo lo que quiera, siempre y cuando lo que yo le done no afecta a la legítima de mis demás hijos. Si yo nada más que puedo dar por testamento un tercio de disposición, un tercio de mejora, 2 tercios, y tengo 2 hijos, más un medio de un tercio, que es un sexto, pues yo a un hijo le puedo dar todo, si quiero beneficiar a uno respecto al otro, le dejo a uno solamente un sexto y el resto, los 2 5/6, se lo doy al otro. En vida o de muerte, me da igual. Esa donación es válida. Porque como yo podía por testamento haberle dado a uno 5/6 y a otro darle un sexto, se lo doy en vida, no va a cobrar nada cuando me muera. El sexto que queda se lo queda al otro hermano, que es lo que tiene derecho. Bien. Si le doy más de lo que puedo darle, si le doy en vez de 5/6, le doy más de 5/6, o incluso doy todo y el otro hermano se queda sin nada, se mueren los padres y los padres no tienen nada, esa donación es inoficiosa. Eso quiere decir que el otro hermano
cuando mueran los padres, podrá pedir que se le pague un sexto, que su hermano le pague un sexto porque es inoficiosa. Se le dio más de lo que tenía derecho, en perjuicio de él. Lo que me plantea aquí es que si uno de los hermanos al que se perjudica es una persona con discapacidad, no va a poder hacer nada. Pues sí, efectivamente. Por eso añado otro elemento. Por eso no solamente es recomendado que se haga testamento y que se haga testamento abierto, sino también es recomendado que si una persona tiene una deficiencia intelectual o física, porque diré, bueno, es que una deficiencia física no altera. ¿Cómo? Si la deficiencia física es una tetraplegia, por supuesto que puede alterar muchísimo. Quiero decir que no puede obrar por sí mismo. Quiero decir que, bueno, pues que yo creo que con la ley actual, la solución está claro que es acudir al juez para que modifique su capacidad. Porque si tiene la capacidad modificada judicialmente, cuando mueren los padres y por supuesto habrá que nombrar un tutor, y si nadie lo pide, pues lo tendrá que hacer pedir el Ministerio Fiscal, el fiscal va a interesarse qué ha pasado con la herencia de los padres. Y entonces va a investigar, claro. Y por ahí va a poder. Pero si no es el caso, si no tiene discapacidad, él no va a saber que le han engañado, se va a quedar a dos velas, salvo que tengan un familiar o alguien que le ayude, y entonces se vaya al fiscal y se lo explique al fiscal, y entonces sí, pero salvo que sea el caso, pero por eso digo. Pero también tener en cuenta que con la reforma de 2003 acabo de decir una cosa antes, que es el derecho de habitación. Si vivía con los padres en una vivienda que, aunque ya estuviera a nombre de un hermano, pero que es la vivienda donde vivía además, echarlo de allí, aunque no haya testamento, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Pero bueno, es conveniente que la justicia sepa, que el registro civil sepa la situación real cuando una persona tiene una discapacidad en un grado muy elevado, es conveniente. Y por eso lo que me preocupa de la nueva ley, del proyecto, es que deja todo muy en manos de lo que es el guardador de hecho. Yo de guardador de hecho sé bastante porque he escrito sobre esa materia. En el currículum que he puesto por ahí, pues tengo por ahí unos comentarios sobre esa materia. Y el guardador de hecho es muy importante, pero si lo convertimos realmente en una figura que va a ser un cuasi tutor, pues dejarlo en el aire es un poco complicado. Entonces eso es lo que me da miedo de la ley. Por eso digo que a lo mejor conviene un par de meses o 3 más para algunas cosas limarla y hacerla un poco mejor. Con la obsesión de no nombrar tutores que representen, sino simplemente que apoyen, en los casos más extremos podemos perjudicar a las personas discapacitadas. Sí. Otra. Venga. Y nos quedan dos. Las que hagan falta. Gracias. A ver, mira, el tutor hace testamento y no tiene herederos legales, pero decide legárselo todo a la persona con discapacidad. ¿Vale? Un tutor que no tiene herederos legales y se lo deja todo a la persona con discapacidad. ¿Puede dejar indicado en su testamento que cuando fallezca la persona con discapacidad no hereden sus hermanos o su hermano que pueda tener? Y también en esta misma pregunta, ¿puede dejar indicado ese tutor a quién quiere que vayan los bienes cuando fallezca la persona con discapacidad? Pregunta muy interesante. Y complicada, ¿eh? Complicada. Vamos a ver. Si un tutor no tiene legitimarios, puede dar sus bienes el 100% a quien quiera. A quien quiera. Por tanto, se lo puede dar a la persona que cuida, porque le ha cogido un cariño, porque tiene un afecto y quiere dárselo a él. Incluso, depende de los casos, incluso podría adoptarlo, aunque sea mayor de edad. En algunas circunstancias previstas en la ley, si ha convivido con él una serie de años desde que tenía un tiempo, pues a lo mejor podría incluso adoptarlo. Con lo cual se convertiría en hijo y ya está. Claro, el problema que tiene el tutor es decir, hombre, yo soy tutor porque sus hermanos se han desentendido de él. También sería curioso que yo me muera porque soy mayor que el discapacitado y cuando yo muera, los bienes que le he donado a él, que le he dado en herencia a él, al final se benefician sus hermanos que pasaron de él y que no se ocuparon de él. El tutor puede, como cualquier donante, y más cuando es libre disposición, cuando no hay legítimas por medio, porque no está obligado a darle nada al pupilo, si se lo da porque quiere, puede ponerle un modo, puede poner unas condiciones y puede decir, bueno, y en cualquier caso nunca podrá ir esto ahí. Pero el problema es que una vez que esos bienes pasan al patrimonio, bueno, pero estoy viendo eso además, pasan al patrimonio del pupilo, los herederos de ese pupilo, si se da el caso, tendrían derecho a legítima.
No es el caso de los hermanos, que no tienen derecho a legítima, pero imaginemos un caso que se me ha ocurrido sobre la marcha. Imaginemos que una persona es tutor no porque sus hermanos se ocuparon, sino porque los padres de la persona con discapacidad no se ocuparon de su hijo y el juez le quitó la patria potestad y se la dio al tutor. Imaginaos ese caso. O no le quitó la patria potestad, pero los padres dejaron y se la dejaron que hubiera un tutor, bueno, pero es muy complicado. Bueno, en ese caso, imaginaos ese caso, es el caso que estoy viendo en el laboratorio. Hombre, los padres posiblemente, si le han quitado la patria potestad, no sean legitimarios, pero a lo mejor pueden ser legitimarios. Igual se arrepiente y le perdona y vuelven a ser legitimarios. Y entonces al final resulta que una parte, los padres que no se ocuparon de su hijo, que tuvo que ser el tutor que se ocupara, que como lo quiere tanto le ha dado su herencia al pupilo, y cuando se muere el pupilo, los padres que se ocuparon de su hijo, por mucho que lo haya perdonado al hijo, ya tengan y sean legitimarios, se quedan con los bienes del tutor. Pues no, mira, pues no. Pero como está dentro, son legitimarios, el tutor no puede impedir que los legitimarios se queden con las cosas. Las 2/3 partes van a poder quedarse a los padres. Solución. Cuando el tutor nombra al discapacitado el nombre heredero, lo que hace es una sustitución fideicomisaria. Dice, yo lo nombro heredero. Y cuando él muera, sus bienes pasan a quien diga el tutor. Lo que quede de la herencia pasa a quien diga el tutor. Y si por casualidad el juez, porque como yo me muero tutor hay que nombrar un tutor nuevo, si por casualidad el juez nombra tutor a sus antiguos padres o a sus hermanos que no se han ocupado de él, pues el patrimonio que yo le di en herencia no lo pueden administrar ellos. Lo tiene que administrar fulanito. Y dice quién tiene que administrarlo él. O sea, el derecho da muchas posibilidades para evitar esas injusticias. Aquí sería una sustitución fideicomisaria para que cuando se muera el pupilo, lo que quede pase a otra persona que no tenga nada que ver con la familia, y además incluso durante que el pupilo, porque claro, si administran los bienes del pupilo, sus hermanos y demás, porque ahora les conviene cuidarlo porque tienen beneficios, pues pueden quedarse con el patrimonio y engañarlo. Bueno, pues puede también prever lo que decía antes Tomás de que parece interesante. No solo hay que prever cuál es la solución que quiero, sino también tengo que prever un plan B por si eso no funciona, por si alguien nos engaña. Y eso es lo que hay que hacer ahí. Garantías de que al final el interés del menor, de la persona con discapacidad se va a ver efectivamente protegido. Pero sí hay fórmulas precisamente para eso. Pues en esa misma línea que hablabas de personas, en el caso de que la persona con discapacidad esté modificada su capacidad jurídica, es decir, esté incapacitado judicialmente y fallece su tutor, en este caso, por ejemplo, uno de los padres, que era el que tenía nombrado el tutor, ¿la tutoría legal pasa por patria potestad al otro? Vamos a ver. Es que lo que acabas de decir hay alguna incoherencia. Ya. Bueno, yo te traslado lo que preguntas. Vamos a ver. En principio, una persona con discapacidad, mientras que es menor de edad, pues no se declara discapacidad. Porque en menor de edad, la patria potestad a los padres. Hombre, yo entiendo que aquí lo que se supone que es un adulto que está incapacitado, que uno de los padres era tutor y cuando fallece, ¿quién es el tutor? Que está preguntando esto. Pues sí, por eso digo que en principio la regla de oro, porque aprovecho ya para... La regla que me establece el código es cuando los padres ven que su hijo va a llegar a la mayoría de edad y va a tener una discapacidad intelectual muy importante, que no va a poder gobernarse por sí mismo, por lo que tienen que hacer, siendo menor de edad, todavía empezar ya el procedimiento. Y cuanto antes mejor, porque se va a dar menos cuenta de acudir a un juicio y demás. Y bueno, pues hombre, cuanto antes mejor, no lo puedo hacer a los 5 años, pero bueno, a los 14 o lo que sea, pues tendrá que hacerlo. Y lo que va a hacer para evitar que haya un periodo de tiempo desde que cumple 18 años hasta que el juzgado de familia tiene tiempo para nombrar un tutor, por mucho que pongan medidas cautelares, pues lo que hace es que se produce la prórroga de la patria potestad. Automáticamente los padres siguen ejerciendo la patria potestad de forma prorrogada hasta que se mueren. El problema que plantean no debe ser ese, porque si los padres son tutores es porque el hijo se indemnizó, fue mayor de edad y después, de forma sobrevenida, le llegó la incapacidad por un accidente, por lo que sea. Y entonces nombrar a los padres, como ya no... Si se ha producido de forma inmediata y vivía con los padres, sí se produce la rehabilitación de la patria potestad. Pero si se ha producido y el hijo no vivía con los padres ni nada por el estilo y de pronto se produce esa incapacitación por una enfermedad sobrevenida, pues entonces se nombra a los padres tutores. Lo normal es que se nombran a los dos.
Con lo cual, si muere uno, por otro sigue siendo tutor, igual que la patria potestad. Si se muere el padre, la madre sigue siendo la que ejerce la potestad. Pero si solamente se nombró a uno, si solamente se nombró al padre y no se nombró a la madre, evidentemente, si muere el padre, hay que nombrar a un tutor y empezar el procedimiento otra vez de nuevo. Porque si no se nombra a la madre, es porque el juez vio algo raro que no debía nombrar a la madre. O porque no lo iba a hacer bien, o simplemente porque tampoco tenía capacidad, porque la madre también tenía, pues yo me había generado que tenía una demencia senil y no era una persona idónea, que también necesitaba protección. Pero si los dos están, lo normal es que nombrar a los dos, porque siempre que hay un matrimonio, lo digo por vosotros, que el encuentro es de hermanos, hermanas, cuñados y cuñadas. Lo normal es que se nombre a los dos, porque al final influye en la familia y si me los tienes que acoger en tu familia, mucho más. Quiero decir que lo normal es eso. Pero si no ha nombrado a los dos tutores, es porque uno de los dos no lo va a hacer bien, porque a lo mejor los padres están divorciados, y viven en otro sitio, por lo que sea. Entonces habrá que iniciar el procedimiento. A lo mejor se inicia el procedimiento, si la razón era que estaban divorciados y vivían lejos, pues entonces inicia el procedimiento y entonces nombra al tutor a la otra parte, que no nombró en su día, ¿no? O sea, habrá que verlo. Precisamente la persona que ha preguntado esto está poniendo en el chat que en ese momento solo se nombró en la incapacitación a uno y no había ninguno de los casos que has comentado, que no era por las razones estas que has comentado, pero que solo se nombró a uno. Pero bueno. Otra pregunta. Esta yo sí que la veo complicada. Ya verás la que te voy a hacer ahora. Bueno. La figura del defensor judicial y la consecuente aprobación judicial por expedientes de jurisdicción voluntaria según la ley del 2015, ¿cómo afecta al proceso de herencia y cuáles son los trámites y documentación a aprobar? Yo la veo súper complicada. Me niego a responderla. Porque es demasiado larga. No, vamos a ver. El defensor judicial ahora mismo, como está previsto ahora mismo, no como prevé la ley nueva, que la nueva ley va a prever el defensor judicial, va a ser un semitutor. Por lo que he leído, que tampoco me la he leído profundamente, aunque es lo que me toca a mí precisamente trabajar en esa materia. El defensor judicial solamente se nombra para casos concretos. Entonces, se hace por un expediente de jurisdicción voluntaria, pero se resuelve para casos concretos. Y no influye para nada en la herencia, en principio. ¿Se puede nombrar un defensor judicial para que defienda al menor en un proceso de herencia? Sí. Pero el defensor judicial, por ejemplo, caso en el que está previsto el defensor judicial, cuando hay colisión de intereses. Y por eso en una herencia a veces se nombra un defensor judicial. Porque resulta que están en esa herencia, que es a lo mejor de un abuelo, pues están en juego el interés del hijo, que es discapacitado, pero también el interés del padre. Es que resulta que el abuelo utilizó la vía del 808, que lo permite el 808, y le quitó parte de la legítima a sus hijos para dársela a su nieto. ¿Cómo va a defender el padre que le está quitando una parte de la herencia? ¿Va a defender a su hijo como tutor y ahí va a defender sus intereses? Pues entonces el juez lo que hace es, bueno, ahora no es el juez, ahora es el letrado de Administración de Justicia, el secretario judicial antiguamente, en ese caso nombra un defensor judicial para que defienda en ese proceso de herencia, defienda a la persona con discapacidad, la defienda el defensor judicial. Cuando hay colisión de intereses con su tutor o con sus padres. Pero el defensor judicial no es una figura estable, es para casos concretos. Estoy intentando buscar aquí ahora, que es el 290 y tantos y demás, y en esos casos defensores judiciales son para esos supuestos. Además, como es la pregunta que he hecho en más ocasiones en el examen que hice en junio, las funciones del defensor judicial. Defensor judicial. Se nombrará defensor judicial que presente amparo de intereses de quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos. Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre menores incapacitados y sus representantes legales o curador. Ejemplo típico, una herencia de un familiar. Evidentemente, si los dos son familiares, al padre le puede perjudicar que su hijo reciba la herencia y al hijo le puede perjudicar que la reciba el padre. No puede defender el padre los intereses de su hijo. Por muy bien que lo vaya a hacer, pero desde la perspectiva del derecho hay que guardar las formas. Nombre del defensor judicial. En cualquier caso, que el tutor o el curador no desempeñen sus funciones hasta que cese la causa por la que lo desempeñan. Por ejemplo, porque los padres están muy enfermos y no pueden defenderlo. Pues mientras que no, los padres están muy enfermos, el secretario judicial nombra un defensor judicial para que defienda los intereses de esa persona durante ese tiempo. Y en los demás casos previstos en la ley. Pues el código prevé, por ejemplo, en el caso de un ausente. Si una persona está ausente y hay que defender sus intereses y nadie los puede defender, pues el secretario judicial nombra ausente para que defienda sus intereses de la persona que está perdida, que ha desaparecido. Por ejemplo, de aquella persona que secuestraron durante muchos años y que era un empresario importante, pues tuvo que nombrar un defensor judicial para que defendiera sus intereses. Entonces, quiero decir que la pregunta como estaba planteada, los supuestos que se me ocurren es ese.
Se me ocurre que haya un conflicto de intereses por el tema de la herencia y el defensor judicial va a defender los intereses de esto, pero ya está, afecta en ese sentido. Sí. Imagino que por ahí hay los tiros. De hecho, acaba de reflejar en el chat que actualmente es necesario si muere uno de los padres, ya que el tutor de la persona incapacitada tiene intereses contra su tutelado. Claro, por eso digo, ¿por qué conflicto de intereses? Por eso, que eso está contemplado, dice, hasta herencia. Pero ya adelanto que esa figura cambia totalmente con la nueva reforma, porque como no se quieren nombrar tutores, no se quieren representantes, en algunos casos va a hacer falta, para casos muy importantes, va a hacer falta que alguien lo represente y la figura del defensor judicial va a coger un valor tremendo. Al final es lo mismo cambiando el nombre, pero bueno, quiero decir, pero lo peculiar del defensor judicial es que para casos concretos, no es con carácter general. Igual que el tutor o el curador es para un espacio de tiempo en principio indefinido, el defensor judicial es para un caso concreto, para los casos concretos. Venga, seguir. De todas formas, yo cuando comento que digo esta pregunta es difícil, a mí me resulta muy interesante porque aprendemos todavía más, ¿sabes? Que se dan más casuísticas, por eso digo esta es difícil, pero en positivo. Pues en principio, a no ser que alguna persona quiera hacer de viva voz alguna pregunta, no habría en el chat más preguntas, sí que Tomás planteaba en el chat que si hay alguna guía, esto sí que es interesante y si no la hay la tendremos que hacer, ¿eh? Dice que... Sí, ya sé, lo sé. De hecho, José Fulgencio ha colaborado nosotros en el 2000, 2001, 2002, que no recuerdo, hicimos una guía jurídica en la Federación, que también Rafa y tú la hiciste, vamos, que los dos colaboraron sí, en su edición y ya la hicisteis en su momento. De todas formas, estaba pensando que si este documento habrá que hacerlo, pero que esperaremos a la modificación. Eso iba a decir. Porque si no, no tiene sentido. Se va a quedar obsoleta en cuanto la tengamos. Pero yo creo que Tomás se refería al hecho de que si había alguna guía de estas fácil que las padres la pudiesen tener para que ellos reflexionen sobre cuestiones que a lo mejor ni se lo habían planteado y que la tengan un poco encima de la mesa, porque es cierto que muchas veces los padres dilatan estos procesos de toma de decisión, de hacer testamento, muchas veces pues porque les cuesta trabajo, pues no sé, sentarse a pensar en el futuro. Y muchas veces, pues una guía con, ¿habías pensado qué tal? Yo creo que iban por ahí los tiros, Tomás, ¿no? Sí. A ver, creo que lo normal es que los padres piensen, pues vale, pues todo aparte iguales, mi otro hijo se encargan de la potestad de mi hijo con problemas y por decir algo genérico, pero a lo mejor ellos mismos nos han planteado, oye, ¿y qué pasa si uno de ellos, lo que estábamos hablando, una guía como plantearle esos supuestos que son muy frecuentes porque los profesionales los estáis viendo de manera habitual y ellos seguramente ni se hayan planteado que eso pudiera pasar, porque no les pasa por la cabeza, porque después de morir nuestros padres, a los que vamos detrás, nos quedan muchos años por delante y como dice muchas veces Rafael, ya no somos nosotros solos, somos también más actores en la relación con nuestros hermanos. Entonces, por eso lo decía. Vamos a ver, el problema del derecho de sucesiones es que es un derecho muy complicado. O sea, yo he dicho muchas cosas hoy ahí que, poniéndome a discutirlas, estoy dispuesto a defender lo contrario, ¿eh? Quiero decir, porque y después, es verdad que la diferencia entre Rafael y yo es que él era abogado y yo soy investigador. ¿Y eso qué quiere decir? Que el abogado se plantea y resuelve los problemas que se plantean todos los días y lo hará, pues, si es buen abogado bien y si es mal abogado mal, igual que el investigador, si es buen investigador bien y si es investigador malo mal. Pero la función que tenemos los profesores que investigamos y estudiamos los temas, que siempre dicen, ¿cómo se puede investigar en derecho? Pues sí, lo que hace el derecho a investigar es los problemas que la ley no resuelve, lo resuelve mal, decir cómo hay que aplicarlos. Y muchas veces los jueces no hacen caso. Es decir, entonces, nosotros siempre nos planteamos los casos extremos. Por eso acabo de decir lo de eso. Y claro, en una guía, plantearse los casos extremos es muy difícil, porque es el caso a caso. Quiero decir, es muy difícil por eso, porque acaba de decir lo que dice Rafael, que lo que está diciendo es, yo soy hermano de mi hermano, pero si yo me caso dentro de 3 años, ¿yo cómo sé si mi mujer o mi marido va a ser una cosa o va a ser la otra? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a hacer esto? Y mis padres están pensando con la situación actual, donde tal, pero mi vida puede cambiar muchísimo dentro de 5 años y a lo mejor las condiciones mías son distintas. Por eso incluso con los hermanos, que yo, padre, confío mucho en mis hijos, pues a lo mejor hay que poner unas cautelas, por si acaso la situación cambia.
Y a lo mejor sí que hay que poner unas sustituciones, darle la mejora al hijo que tiene discapacidad y decir que, bueno, que eso sí, cuando él muera, pues se reparte a todos los hermanos que le hayan ayudado. Pues bueno, pero que una guía concreta que regule este tema, que sea asequible, es muy difícil. Yo digo, el ejemplo más típico de la sustitución ejemplar, yo en clase digo que el código no dice lo que te dicen los jueces. Vamos, yo digo que el código no dice eso. El código dice que tú puedes disponer de lo que tú le has dado en herencia, puedes disponer siempre y cuando no afecta a la legítima. Es decir, que si tu hijo a su vez discapacitado tiene hijos, tú no puedes evitar, por mucho que pasen de su padre, no le puedes evitar que la parte legítima la tengan ellos. Pero el código no dice que tú puedas hacer testamento por todos los bienes que tenga tu hijo, los que le has dado tú, los que le ha dado tu mujer y los que le ha tocado con la lotería. Eso no lo dice. Y sin embargo los jueces están diciendo que sí. Y lo entiendo también, porque también lo puedo defender. Entonces, encontrar una guía que yo no la conozco, vamos, quiero decir. Pero que se puede hacer, sí. Y por lo que decías antes, es evidente que la situación va a cambiar tanto, porque yo sí que digo, creo que no va a estar para diciembre, pero yo creo que se va a aprobar a lo largo de esta sesión legislativa. Es decir, antes de junio yo creo que va a estar aprobada la norma. Y de hecho nosotros en nuestro proyecto de investigación, pues que tenemos conexión directa con el Ministerio, pues sabemos que va a ser así. Ya no se va a empezar a repartir el trabajo, ya lo digo, no va a empezar a repartir el trabajo. Y eso va a dar pie a muchas cosas, va a dar pie a nuevos encuentros que tengáis que hacer. Y bueno, si tenéis apoyo institucional y demás, y tenéis para poder hacer alguna publicación o algo, pues se puede hacer también algo. Quiero decir, eso vosotros sabréis si tenéis apoyo institucional o no, sois como asociación de más, porque aquí todo... A nosotros los profesores ya no nos pagan por hacer libros, nos cobran por hacer libros. O sea, quiero decir, es que llega un momento ya que las editoriales, como saben que para poder llegar, para poder ascender dentro de la escala administrativa de funcionarios, necesitamos publicar lo que sabemos, lo que hacemos, pues en vez de pagarnos, como todavía se ha hecho, por pagar, por hacer un libro que ellos venden, pues nos cobran, y yo me niego, está claro, prefiero no hacer libro a que me cobren encima. Pero bueno, al futuro, eso sí, yo me esperaría porque cosas que he dicho hoy, dentro de la herencia va a ser igual. Se va a quitar ya la obligación, para el que es más legítimas, posiblemente ya no va a ser necesario que haya una sentencia judicial, se va a poder aplicar contra una discapacidad determinada y demás, y vale, pues muy bien, perfecto. Tener en cuenta que eso sí que es un paso valiente, que en este país tan clásico en materia de herencia se pueda quitar la legítima a un hijo para beneficiar a otro. Eso fue un paso determinante. Yo lo veo justificado. Yo creo que si hay un sitio que está justificado, especialmente en estos casos de discapacidad. O sea que... Vale, está claro que la casuística concreta es infinita, pero me refería a los casos más generales. Pero sí, pero claro que si te metes en Internet, que yo lo he hecho por curiosidad, te metes en Internet y hablas del derecho de habitación para discapacitados, en los propios artículos que veas, muchos muy sencillos de entender, te va a decir las cautelas que hay que tomar. Como te he dicho antes, yo quiero una renta vitalicia, se la doy y tal, porque una fundación se ha ocupado, no tiene hermanos y yo lo quiero hacer. Pues hay una fundación que se ha encargado, que dice que sí, que se compromete a cuidar a mi hijo cuando yo me muera. A cambio, tengo que nombrar la heredera a ella, muy bien, se nombra heredera, pero yo pongo una cautela de que esos bienes que le cedo están con una hipoteca, de forma que si no cumple, y además nombro a personas de mi confianza que no pueden ocuparse de mi hijo porque no... pero que son gente que va a vigilar y en un momento dado van a poder acudir al fiscal para decir, oye, que aquí hay una cautela, que esto lo están haciendo mal, que están cuidándolo mal y que se active para que pierdan los bienes y que... O sea, quiero decir que esas cautelas hay que tenerlas, porque efectivamente hay gente con mucha maldad y con mucha gente que no cumple bien su trabajo. Ya sabes, ¿cuántas residencias están tratando a las personas de una forma que no es digna? Ya sabemos que muchas no, pero muchas sí. Y no te enteras hasta que surge un tema y te enteras. O sea, que sí, que esas cautelas están, pero no creo que haya una guía que lo diga. Ahora, un caso concreto, pues hablas de esto y te dice, bueno, pues la forma de salvaguardar los intereses es es hacer una hipoteca, o es hacer esto, hacer lo otro, o crear un modo, poner en el testamento un modo que hay que cumplir. Pues, sí, unas condiciones, aunque no es la misma condición que modo, pero para que lo entendamos lo digo, unas condiciones que si no las cumples te quita lo que te han dado en herencia, por ejemplo. Vale, pues yo creo que si no hay más preguntas, que creo que han sido unas cuantas, han sido muchas y muy interesantes. Me ha pasado exactamente igual que con el aula de mayores. Yo disfruto cuando la gente pregunta sus casos y demás, encima, oye, que si hubiera habido un caso que no hubiera sabido la respuesta, pues diría, mira, la tengo que pensar, ¿no? Pero... Lo veo difícil que haya alguna que no sepa la respuesta. No, sí las hay, porque precisamente el derecho hay cosas que no tienen respuesta, ¿no?
Pues hay cosas que no tienen respuesta y eso es nuestra función, encontrarlas. Pero a veces para encontrarlas no se puede hacer sobre la marcha, hay que pensar. Correcto. Pues, bueno, perdón, no sé si se interrumpí, iba a decir algo más. Nada más. Que también quería decir que para facilitar que la información esta llegue a todos los hermanos que no se han podido conectar, en breve estará disponible en la web de Plena Inclusión Región de Murcia y en sus redes sociales, ¿vale? Recordaros que la página web de Plena Inclusión de Murcia es www.plenainclusionmurcia.org. Y con esto creo que hemos llegado al fin del encuentro y para despedirme quería de nuevo agradecer la participación a todos los hermanos y cuñados que os habéis conectado, así como especialmente, sobre todo, a José Fulgencio por su colaboración y su disponibilidad. Para participar en una iniciativa como esta. Quería recordaros también, y ya termino, que el próximo 19 de noviembre a las 7 trataremos otro tema que es el de la fiscalidad y la discapacidad